En el mundo de los videojuegos, el desarrollo de cada juego es algo bastante complejo, habiendo varias etapas para poder hacer que un juego se vuelva realidad, pero en este proceso muchas cosas pueden salir mal, lo que puede llevar al proyecto a la cancelación, y a lo largo del mundo de los videojuegos han habido un sinfín de proyectos que no han visto la luz, y de ahí surge el video que verás a continuación. Verás un gigantesco iceberg que he creado de un montón de proyectos que han sido cancelados a lo largo de los años, que esta industria ha estado vigente, así que sin más que decir, comencemos con el iceberg de los juegos que no vieron la luz. Nivel 1. Empezamos el iceberg con unos de los juegos más famosos que han sido cancelados. Skull and Bones fue un juego que estaba siendo desarrollado por Platinum Games para la Xbox One. El juego antes de su cancelación pudimos ver bastante del mismo. El mismo iba a ser un juego de mundo abierto en donde controlaríamos a un humano llamado Drew, sospechosamente parecido a Nero de Devil May Cry, y a su compañero Dragon Tuban. El juego estaba previsto que se lanzara en el 2016, pero se retrasó al 2017 por problemas en el desarrollo, hasta por fin ser cancelado. Ni Microsoft ni Platinum Games han dado razones claras de su cancelación, más allá de unas palabras que dijo Microsoft de querer enfocarse más en otros proyectos. En el 2007, Rockstar anunciaría el que sería su juego más famoso que fue cancelado, Agente, previsto como un juego de acción en el que encarnaríamos a un espía en la década de los 70, como un agente de contrainteligencia encargado de matar políticos. El juego estaba previsto ser un exclusivo del PS3, pero el tiempo pasaba y del juego no se sabía casi nada. Lo último oficial que se supo fue en el 2011, con Rockstar afirmando que el juego seguía en desarrollo y que estaban muy emocionados, y de ahí no se supo nada más hasta 2018, cuando se abandonó la marca registrada de Agente, que en pocas palabras significa que se canceló, aunque Rockstar no dijo nada de la cancelación del mismo ni el por qué se canceló. Quién sabe, tal vez no se canceló y solo esté engavetado el proyecto. Ya es joda, es obvio que se canceló, solo soy yo dándoles ilusiones de lo que pudo haber sido este juego, el famoso GTA de espías. Y de pasar de hablar del que sería el GTA de espías, pasamos al GTA de escuelas, en este caso Bully 2. Estuvo en desarrollo por alrededor de 10 años, esta ambiciosa secuela estaba siendo desarrollada por una división de Take-Two, llamada Rockstar New England en Inglaterra. El proyecto estaba tan avanzado que hasta tenían una demo jugable, pero el proyecto aún le faltaría como unos 3 años más para poder terminarlo, pero desgraciadamente Take-Two comenzó a despedir a gente del estudio y a pasar a gente de Bully 2, a Max Payne 3, lo que haría que el proyecto se cancelara, por darle más prioridad a otros juegos, aun a pesar de estar en un estado tan avanzado, pues para nada igual, porque Max Payne 3 sería de los peores fracasos de Rockstar, hasta la actualidad, así que el tiro les salió por la culata. Se han filtrado artes conceptuales de lo que sería Bully 2, pero la famosa demo jugable aún no ha salido a la luz. Fable Legends fue el último título de Fable anunciado por Microsoft. Antes de Fable 4, el mismo se anunció como una aventura en línea free to play en el que controlaríamos y personalizaríamos a nuestro héroe en las diversas batallas en línea. El mismo contó con una beta cerrada, la cual terminaría junto al anuncio de la cancelación del proyecto. Un año después, en el 2016, las razones de su cancelación como la razón del por qué el estudio que lo estaba desarrollando, Lionhead Studio, fueron cerrados es un misterio. En el documental del señor Doritos, The Final Hour of Half-Life, se cuenta el por qué Valve canceló el proyecto que sería Half-Life 3, y hasta incluso Left 4 Dead 3, y creo que todo que tenga un 3 de por medio. El mismo explica que la culpa de la cancelación de estos juegos fueron el motor de Source 2, que no daba la talla para los proyectos ambiciosos que tenía Valve en mente, ya que con Half-Life 3, Valve se quería superar en grande y ofrecer un juego que fuera una evolución en todo sentido, pero tenían la limitante que era el motor de Source, que no daba para tanto, por lo que Valve decidió cancelar Half-Life 3, y otros proyectos antes que entregar un juego que no mejoraría mucho a comparación a su entrega anterior. Del juego de Half-Life lo único que se tiene es el guión, que lo puedes encontrar en internet si te interesa de lo que iba a tratar, y algunos artes conceptuales que se han filtrado. Cabe mencionar que últimamente hay rumores que dicen que Valve está trabajando de verdad en un Half-Life 3 después de tanto, debido también a la actualización que recibió su motor que vimos en el nuevo Counter-Strike 2, ojalá sea cierto esto y que no sea otra cosa, como otro juego VR.
Prince of Persia Assassins, sería un juego spin-off de las Arenas del Tiempo, o sea que era una clase de reinicio, como el juego del 2008, que estaba siendo creado por Patrice Désilets. En este mismo no controlaríamos al príncipe, sino a un escolta cuya misión era llevar al príncipe a un lugar seguro. Cuando el juego se le mostró a los directivos de Ubisoft, los mismos rechazaron el juego, ya que el mismo no parecía un juego del príncipe de Persia, pero para no desechar lo que había hecho el equipo de Patrice a la basura, terminaron creando otro juego que saldría 2 años después, en el 2007, juego que le traería una mina de oro a Ubisoft, y una franquicia que a estas alturas ya es más que conocida en la cultura popular, más que hasta incluso el príncipe de Persia, Assassin's Creed. En el 2014 había salido una demo de un juego de terror que tenía a todo el mundo cagado. Dicha demo se haría bastante viral, el cual no sería más que un nuevo juego de Silent Hill, de la mano de Hideo Kojima y el famoso escritor Guillermo del Toro, el cual tenía fecha para el 14 de agosto del 2014, ojo como fecha inicial. Lo más probable es que de no verse cancelado hubiera salido en algún punto del 2015 o hasta del 2016, pero a lo que vamos, dicho proyecto que pintaba también sería cancelado debido a la salida de Hideo Kojima, de Konami, por diversos problemas creativos, ya que el proyecto que tenía Kojima en mente era muy ambicioso y costoso, cosa que a Konami no le gustó, porque al ser Silent Hill una franquicia tan de nicho, vio el proyecto más como una pérdida de dinero que no iba a recuperar, que la llevó a discutir con Kojima para que bajara el coste del proyecto, cosa que este no aceptó, lo que lo llevó a salir de la empresa, viendo que no se respetaba su visión, fundando su propio estudio en el proceso, y Konami cancelando Silent Hill PT. Titanfall 3 estuvo en desarrollo por más de 10 meses antes de ser cancelado, todo esto dicho por un ex desarrollador de EA, encargado del área narrativa del juego. Él mismo explica también que el juego fue cancelado al no considerarlo un juego innovador y que lo decidieron cancelar a favor de otra idea, que se convertiría en Apex Legends, pero esos 10 meses de trabajo igual terminaron sirviendo de algo, porque mucho del contenido que se había hecho para este juego fue reutilizado en Apex Legends. No por nada, si jugaste ambos juegos, notarás que tienen las mismas armas y edificaciones, además de ser parte del mismo universo. De cierta manera sí terminaron haciendo un Titanfall 3. Charlie Brown All Star era un juego de béisbol que estaba siendo desarrollado por Farsight para la Play 2, el cual se lanzaría en el 2007. El mismo sería cancelado, puesto que la desarrolladora se involucró en demasiados proyectos, lo que hizo que el juego fuera cancelado, para darle más prioridad a otros proyectos. Liga de la Justicia, Mortal, iba a ser una película la cual saldría al mercado junto a un juego del mismo nombre, desarrollado por W Helix. El proyecto siguió avanzando a pesar de ser cancelado primero la película, aunque no sería por mucho porque sería cancelado igualmente tiempo después. De lo que se tiene de lo que sería el juego, son artes conceptuales y una demo del mismo. Mega Man Universe fue un juego que estaba siendo desarrollado por Capcom, previsto a lanzarse en el 2011, en las plataformas de Xbox Live y PlayStation Network. El mismo sería cancelado en marzo del 2011 debido, según Capcom, a diversos problemas en el desarrollo. Como dato curioso, este iba a ser el primer juego de la saga en llamarse Mega Man en Japón, ya que la franquicia ya es conocida como Rockman. En el reciente 2021, se dio a conocer un proyecto ambicioso llevado a cabo por fans, el cual quería darle un mod que expandiera más el Dark Souls 1, casi convirtiéndolo en un nuevo juego con nuevos jefes, mapas y armas. El proyecto se llamó Nightfall, el cual mostró avances por un año antes de supuestamente ser cancelado, o abandonado, paralelo al lanzamiento de Elden Ring. Desde entonces el proyecto se teme que fue cancelado por la misma From Software, ya que lo último que se supo del mismo fue ya hace más de 3 años. Proyecto Robot Gigante, fue el nombre clave que le dio Nintendo a un juego de un robot gigante, valga la redundancia, peleando en una ciudad con otro robot, que creo que de eso iba a ser el gameplay, anunciado en la E3 del 2014 para la Wii U. El mismo sería cancelado tiempo después, tras que el proyecto no llenara las expectativas de Nintendo. Resident Evil Portable, sería un juego del cual no se tiene mucha información antes de que se decidiera cancelar. El mismo iba a ser un juego exclusivo de la PSP, y que iba a tener una historia original, o sea no iba a ser un port de algún juego ya existente. Algunos usuarios han teorizado y han tratado de adivinar de lo que trataría esta entrega, como la teoría más aceptada, que sería un juego spin-off, en donde habría algún tipo de brote y que en el cual estaremos en una ciudad X controlando a un personaje X, que no se volverá
volverá a mencionar en la historia principal, como ya ha pasado otras veces. Esta es una historia algo peculiar, verán cuando Star Fox 2 ya estaba casi terminado para la NES, Nintendo lo decidió cancelar para poder sacar Star Fox 64, tuvieron que pasar 22 años para que lo pudiéramos ver, debido a que se comenzaron a filtrar versiones del juego en internet, lo cual permitió a la gente emularlo y de tratar de completar su desarrollo, lo cual hizo que Nintendo lanzara el juego terminado, en una versión clásica de la NES, veo tonto que se haya cancelado un juego cuando ya este estaba un 95% terminado, pero bueno, cosas de Nintendo supongo. Thunder Rally iba a ser un juego de demolición de coches, estilo Twisted Metal, el juego se planeó como uno de los primeros juegos en salir con la nueva consola de Nintendo, la GameCube, el proyecto estaba siendo llevado a cabo por el recién formado Retro Studio, y sería cancelado porque como todo buen estudio nuevo, no tenían una buena organización por lo que Nintendo al no ver avances, decidió cancelar muchos proyectos y a despedir gente. Las diabólicas aventuras de Tobu, fue un juego de aventuras aéreo, que estaba siendo desarrollado por la difunta 989 Studio, para la Play 1, el juego estaba ambientado en un mundo de fantasía tipo asiático medieval, en donde controlaríamos a un héroe alado llamado Tobu, el cual tiene la misión de rescatar a su tío del vil emperador Nihil, no sé si lo pronuncie bien, el juego nunca se llegó a terminar, por razones desconocidas. Zoix, o, también conocido como Pandemonium, que nombre más creepy, fue un juego de aventuras exclusivo de PC, en donde veríamos a los personajes clásicos de Hanna-Barbera, el mismo se tenía pensado que saliera en el 97, pero el desarrollo tuvo un problema fatal que lo llevó a su posterior cancelación. The Last of Us Online iba a ser un juego multijugador Battle Royale, en el universo de The Last of Us, el mismo se planeó en un inicio como un simple multijugador dentro de The Last of Us 2, pero mientras más avanzaba el proyecto, decidieron hacerlo independiente al juego principal, y convertirlo en un juego propio, el proyecto se cancelaría debido a los diversos problemas y retrasos que este trajo, debido a que los estudios de Sony, son unos incompetentes en cuanto a juegos multijugador se trata, si no miren a esta cosa. Nivel 2. Days Gone 2, estuvo en desarrollo por varias semanas antes de ser cancelado por Sony, en resumidas cuentas, así lo dijo el creador y guionista del juego, John Garvin, él mismo cuenta que la idea original era crear una trilogía de juegos, que no vieron la luz debido a que cuando el juego salió a pesar de vender bien, se llevó muchas críticas por su optimización y críticas woke, al ser un juego sin inclusión, lo cual lo condenó más ante Sony, ya que lo que quiere Sony últimamente son puros juegos con inclusión, lo que condenó la IP. A diferencia de Diddy Kong Pilot, y Donkey Kong Coconut Crackers, Donkey Kong Racing, nunca fue confirmado como cancelado, pero debido a la falta de información sobre el desarrollo del juego durante varios años, así como al hecho de que fue planeado para el ahora obsoleto Nintendo GameCube, el juego ha sido considerado cancelado extraoficialmente, aunque como siempre digo, quién sabe, miren por ejemplo Star Fox 2, y sabrán de lo que hablo. Doom 4, sería la continuación de Doom 3, valga la redundancia de nuevo, el juego estaría ambientado en la Tierra, en una invasión infernal y no en Marte como en el tercer juego, el mismo sería cancelado tras no llenar las expectativas, pero la jugabilidad que tendría este Doom, sería pulida y usada de base para el Doom del 2016, además de obviamente filtrarse un gameplay de lo que sería una demo de este Doom en internet. Fire Emblem 64, se mencionó por primera vez en julio de 1997, en una entrevista a Shigeru Miyamoto, para un año después ser anunciado oficialmente, para que a principios de los 2000 fuera cancelado y modificado para convertirse en un juego de la Game Boy, en lo que sería Fire Emblem, The Binding Blade. Sí, esto estuvo en desarrollo, ni Half-Life 3 había salido y ya había planes de desarrollar un cuarto episodio más, porque los planes de Valve, con Half-Life no terminarían con Half-Life 3, sino que tenía en mente algo mucho más grande, este juego no sería desarrollado por Valve, sino por Arkane Studios, el mismo estaba siendo desarrollado bajo el nombre clave Ravenholm, en el mismo controlaríamos al Marine Adrian Shepard, del Half-Life Opposing Force, el juego estaría ubicado cronológicamente entre Half-Life 2 y antes del final del episodio 2, con una trama bastante detallada que saldría a la luz tiempo después de su cancelación, pero que no me voy a poner a detallar acá por temas de tiempo, y porque este no es un iceberg de Half-Life, aunque podría tal vez en un futuro sacar uno.
La cosa con esto es que sería obviamente cancelado, porque imagínate, el episodio 3 fue cancelado, ahora imagínate sacar un episodio 4 sin sacar un episodio 3, aunque a modo de defensa de este juego, hubieran continuado el desarrollo y le hubieran cambiado el nombre, porque tampoco es que el mismo iba a ser una continuación del Half-Life 3, sino que el mismo hubiera sido una clase de spin-off del Half-Life 2 o algo así como el Half-Life Opposing Force. Felicia fue un juego de rol, quien estaba siendo desarrollado para la Famicom y la Super Nintendo, el cual sería cancelado debido a que el estudio quien lo estaba desarrollando decidió esforzarse mejor en crear juegos para la Play 1, lo único que se tiene del juego son unas cuantas capturas del mismo que se mostraron a manera de promoción en la revista Superpower, y por lo que se vio de las capturas, la verdad parece un juego genérico de rol de la época, tipo Final Fantasy, que era bastante común y salían a más no poder por esos tiempos. Super Mario Spiker fue un título cancelado orientado en el deporte, como Mario Esports, para la Nintendo Wii. El juego pretendía ser una mezcla rara de voleibol y lucha libre, desarrollado por Next Level Games, los responsables del éxito de Mario Strikers y Super Mario Strikers. Príncipe de Persia. Redención, fue una propuesta que se le mostró a Ubisoft como parte de un nuevo juego del príncipe, el mismo no tuvo la aprobación, lo cual haría que el proyecto no siguiera. El video de esta presentación llegó a ser Lost Media, hasta ser revelado hace poco y liberado en internet, donde pudimos ver un juego bastante frenético y lleno de acción, en el que encarnaríamos a un príncipe joven, en una ciudad que estaba siendo destruida por el enemigo. El juego se veía interesante, lástima que no le dieron el visto bueno, estos de Bugisoft no les saben al éxito. Antes de que Suicide Squad saliera, hubo un proyecto que fue una secuela directa del universo Arkham, el mismo se llamó Project Sabbath, fue como se conoció al que sería el quinto juego de la saga Arkham, el mismo estaría ambientado 10 años después de los acontecimientos del juego Arkham Knight. En este futuro distópico similar a Batman Beyond, controlaríamos a Damian Wayne, quien ahora se hace llamar Batman, quien se encargaría de traer orden a Ciudad Gótica y de seguir con el legado que dejó su padre tras su fallecimiento. Lastimosamente el juego sería cancelado, y lo que nos quedó del mismo fueron estos artes conceptuales, que se filtraron por un usuario por allá del 2019. Fizzy, iba a ser un juego de lucha destinado a las plataformas de arcade, o sea esas máquinas donde pones una moneda para jugar. El juego presentaba combates únicos en el aire donde los jugadores luchaban alrededor de ellos mismos, como si fuera una clase de trompo giratorio. Igual el juego sería cancelado en el 2006, al no distribuirse como estaba planeado. Sorcery, fue un juego de lucha de fantasía el cual estaba siendo desarrollado por Sony, para la Play 1, que llegó a tener hasta demo jugable. El mismo proyecto se planteó en un principio como un multijugador masivo con un gran abanico de personajes, pero conociendo las limitaciones del hardware de la consola de Sony, y lo costoso que era mantener un juego así, Sony les hizo cambiar el concepto del proyecto a un juego de lucha 2D, para igual cancelarlo tiempo después. Exgeorl, fue un juego que estaba siendo desarrollado por Angel Studio, hoy Rockstar San Diego. El mismo sería una simulación de una novia, para mascota, ya que su jugabilidad era parecida a ese juego de Pokémon en el que teníamos que criar a un Pikachu. Si bien el juego nunca fue anunciado, se pudo descubrir la existencia del mismo debido al perfil de trabajo de las personas quienes trabajaron en él. La razón de su cancelación no se sabe, aunque muchos suponen que el concepto de novia virtual era muy controversial para la cultura gringa de los años 2000. Salient, fue un juego de acción-aventura que nunca pasó la etapa de concepto. El mismo se conoce, ya que un diseñador del mismo, Nathan Chever, compartió los artes conceptuales de lo que sería el juego en su web personal. El juego iba a ser de Disney, ya que la que lo iba a financiar era Disney Interactive. El juego iba a transcurrir en una metrópolis futurista que alberga a habitantes de todo el mundo, quienes huyeron del constante conflicto que se ha vivido durante años en todo el mundo. En esta ciudad hay humanoides conocidos como Salients, los cuales después de muchos años obtienen tanto poder que ven a la humanidad como obsoleta y los cuales se rebelan ante esta, y nuestro deber era encarnar a un humano quien salvaría a los humanos en esta metrópolis de esta amenaza. Pac-Man Ghost Zone, fue un juego que estaba siendo desarrollado por Sony, el mismo estaba previsto a lanzarse en el 97, pero se canceló por supuestos problemas de calidad, aunque mucho del material que ya se tenían para este juego fue reutilizado para Pac-Man World.
Por el 2008, Day 1 Studios, quien han desarrollado la trilogía de Fear, estaban trabajando en un juego de Batman, que adaptaría el cómic Gotham Gaslight, en donde Batman está en una especie de Europa de a finales del siglo XIX, al final el juego sería cancelado, por lo que creo yo, el proyecto no llenó las expectativas, además que el desarrollo de este juego estuvo a la par con la de Batman Arkham Asylum, por lo que ese juego pudo haberse robado los focos de atención, y el apoyo de la Warner, y este juego fuera así cancelado, en internet se terminaría filtrando una clase de alfa y arte conceptuales de cómo sería el mismo, siendo un proyecto que estaba en una etapa algo avanzada antes de su cancelación. Agarte, fue un juego que estuvo en desarrollo por Sega en los 2000 antes de ser cancelado. El juego sería una mezcla rara de Silent Hill y Resident Evil. En el juego seremos el sobreviviente de un pueblo rumano, quien llegó a Agartha, una mítica ciudad en el fondo de la tierra, en donde habita un mal que ansia escapar a la superficie. Tendríamos que evitar que este mal escapara, mientras nos enfrentábamos a muertos vivientes, y a un culto que le rinde tributo. Brave, fue un juego de acción-aventura estrenado el 2 de septiembre del 2005, por Viz Entertainment. El mismo no contó con buenas ventas y críticas debido a la mala publicidad que recibió de parte de su estudio. Debido a este fracaso, Viz Entertainment cerraría el mismo año de su estreno, pero lo que nos compete en esta ocasión es que antes de que el estudio cerrara, este estuvo trabajando en la secuela de Brave, estando en un 25% terminado antes de su cierre, todo esto confirmado por el director del mismo, Robbie Graham. Agárrense que esto va largo. Call of Duty es una franquicia enorme con muchos juegos que han sido cancelados durante todo este tiempo, y cada vez salen más proyectos que no sabíamos que fueron cancelados, por ello preferí hablar de todos estos juegos en este punto. Call of Duty Tactics sería un juego de estrategia en tiempo real, desarrollado por Vicarious Visions. El mismo fue cancelado, no sin antes dejarnos una demostración en video de lo que sería la secuela de Call of Duty Advanced Warfare. Estuvo en desarrollo por unos meses de la mano de Sledgehammer Games, pero el mismo sería cancelado tras una decisión corporativa y por el interés que tenía el estudio de volver a la Segunda Guerra Mundial, por lo que Call of Duty World at War 2 se llevaría todo el desarrollo. Call of Duty Combined Force fue el concepto de una secuela de Call of Duty Finesse Tour, que Spark Unlimited le presentó a Activision después de completar Finesse Tour, pero debido a varios problemas con Activision, esta misma terminaría rechazando la propuesta. Call of Duty Devil Brigade fue un juego desarrollado para la séptima generación de consolas y PC. El mismo estaba ambientado en la Segunda Guerra Mundial en Italia, con una jugabilidad un poco distinta a lo habitual, en donde teníamos a un pelotón bajo nuestras órdenes, donde podríamos darle órdenes tales como asalto, bombardeo, mantener la línea y formarse. Lo último que tendríamos del juego serían unas capturas de pantalla y la demostración de una demo jugable, que fueron publicadas antes que el proyecto fuera cancelado. Call of Duty Future Warfare, internamente llamado NX1, fue un juego de COD, cancelado en el que trabajó Neversoft entre 2011 y 2012, con una ventana de lanzamiento para alrededor del 2013, el mismo sería un juego futurista ambientado entre 30 y 50 años en el futuro, o sea por allá del 2040, o 2060, la marca fue registrada por Activision en el 2010 y abandonada en el 2014, fecha de su presunta cancelación y del por qué esta, la verdad no se sabe, tal vez se decidió cambiar el desarrollo del juego y convertirlo en lo que sería Advanced Warfare. Project Sea fue el nombre que se le dio a un presunto Call of Duty de zombies inspirado en Mad Max, en donde lucharíamos en una arena para posteriormente pasar a un mapa central más grande. El mismo estuvo en fase de predesarrollo entre el 2011 y el 2012, Activision lo cancelaría antes de pasar a un desarrollo pleno. Call of Duty Roman Wars fue un juego meme que ni llegó ni siquiera la etapa de propuesta. El juego, como su nombre lo indica, sería un COD romano, con la diferencia de tener una vista isométrica en vez de en primera persona. Vicarious Visions ni siquiera se tomó en serio la idea, por lo que ni siquiera hubo una solicitud para pasar a una fase de prototipo. Call of Duty Vietnam, a diferencia de otros COPs, este sería en tercera persona, y del género de acción-aventura, transcurriendo en Laos y en Camboya. El juego estuvo en desarrollo por 8 meses y llegó a tener 15 minutos jugables, versión jugable que aún no ha sido liberada a pesar de su cancelación. Según un perfil de LinkedIn, de un desarrollador de Raven Software, afirmó haber trabajado en un Call of Duty de zombies independiente en el 2012, y que fue cancelado cuando otro estudio de Activision reclamaría los derechos del modo zombie como suyos.
Si derechos entre estudios de una misma empresa, hoy en día no hemos tenido un Code Zombies, y eso es algo que los fanáticos han ido pidiendo a lo largo de los años, y bueno, eso han sido todos los COPs cancelados hasta ahora. No me extraña que sean tantos siendo Call of Duty una franquicia tan enorme. Igual ahí abajo puedes dejarme alguno que se me haya pasado o mencionar uno nuevo que fue descubierto recientemente. Estaré escuchando, o leyendo mejor dicho. Kid Kirby fue un juego cancelado el cual iba a ser exclusivo de la NES, tanto el lanzamiento, como de qué trataría el juego es un misterio, ya que fue cancelado en una etapa temprana, y solo se tiene unas cuantas imágenes del mismo que salieron en revistas de la época promocionándolo. Proyecto Martillo, fue un juego destinado a la Nintendo Wii. El juego sería un hack and slash que aprovecharía los controles de movimiento de la Wii. El juego sería cancelado tras varios problemas de desarrollo, mayormente causados por las decisiones y la visión que tenían las divisiones de Nintendo Japón y Nintendo América, quien no paraban de discutir sobre las mecánicas y la historia del mismo. Todo este desacuerdo por parte de ambas partes quienes lo estaban desarrollando, hicieron que el juego se cancelara, con decir que el proyecto se retrasó tanto por estos problemas, que hasta pasó de ser un juego destinado a salir con la Wii U. Nivel 3. En el 2012, junto con el estreno de la película de los Avengers, se planeaba lanzar un juego junto a esta que estaba siendo desarrollado por THQ. El mismo sería un juego de lucha en primera persona en donde controlaríamos a Iron Man, Hulk y los demás héroes del equipo, para enfrentarnos a los Skrulls. El juego se planeaba lanzar para la Xbox 360 y la PS3, más que todo esto tomó un giro trágico cuando a finales del 2011, debido a una serie de malas gestiones y la subida del dólar australiano, debido a que era en la división de THQ Australia donde se estaba desarrollando el jueguito, hicieron que se cancelara y la división australiana, reducida en cuanto a empleados. Lo único que tenemos de este juego al día de hoy son un montón de artes conceptuales, capturas, y el video de una supuesta demo jugable, que en sí, en todo el tiempo que el juego estuvo en desarrollo, se llegó a filtrar bastante contenido del mismo, antes y después de su cancelación. Los planes de American Magic era crear una trilogía de Alice, lo que comenzó con American Magic Alice, y llegó hasta Alice Madness Return, terminaría con una tercera entrega denominada Alice Asylum. El mismo no pasaría la etapa de bocetado, lo cuales fueron revelados a internet tras varios meses de desarrollo, porque EA no le convenció esta tercera entrega de la franquicia, lo que hizo que el proyecto fuera cancelado. Lo más probable fuera que EA no lo vio rentable debido a que las entregas anteriores no vendieron muy bien. División 9, iba a ser un juego de supervivencia de zombies en primera persona, similar a Left 4 Dead. El mismo comenzó como una broma de los desarrolladores dentro de Irrational Games, quienes bromeaban con un juego SWAT de zombies, y lo que comenzó como una broma se transformó en una idea prometedora, que lastimosamente sería cancelada debido a los problemas que estaban pasando en el estudio por ese entonces, pero de haberse aprobado, se tenía pensado lanzar en una fecha cercana al lanzamiento de BioShock 1. BC, fue un título cancelado en el 2004, que se planeó como un juego de la primera Xbox de la mano de Lionhead Studio. Las razones de su cancelación se desconocen, pero se rumorea que el título era muy ambicioso para su tiempo. El juego trataba de cómo vos eras el jefe de una tribu de humanos en tiempos prehistóricos, en donde teníamos que velar por el bienestar de nuestra gente y guiarlos, mientras sobrevivíamos a dinosaurios y otros seres monstruosos. Todo esto fue mostrado en la E3, junto a imágenes de cómo sería el juego. Crytek fue fundada por los hermanos Jerry en 1999, en Coburgo, Alemania. Su historia comienza en el E3 del 2000, donde Crytek impresionó a todos los grandes editores con sus demostraciones técnicas en el stand de Nvidia. En ese mismo año, el desarrollador empezó lo que sería su primer juego llamado Engalus, que había mostrado anteriormente como una demostración técnica. El juego sería un juego de rol de ciencia ficción, pero algo salió mal y el proyecto jamás vería la luz. Podríamos especular que el proyecto no pudo encontrar un editor interesado en financiarlo, a diferencia de lo que fue Far Cry 1, quien se convertiría en su primer juego en ser publicado. Halo, al igual que Call of Duty, ha tenido varios juegos cancelados que han salido a la luz a lo largo de los años, como por ejemplo un Halo Lego, llamado Halo Megablox, quien estaba siendo desarrollado para la Xbox 360, pero el tiempo de vida de la 360 les jugaría en contra al solo estar desarrollando esa versión, cuando la One ya estaba por lanzarse, lo cual haría que el juego fuera irónicamente cancelado, aunque actualmente puedes descargarte una especie de demo del mismo con un solo nivel jugable en internet.
Otro juego para la 360 sería Halo Crónicas, que estuvo en desarrollo desde el 2006 al 2009, en el mismo controlaríamos a un simple marín indefenso en una guerra Covenant, hasta encontrarnos con un brazo alienígena para así convertirnos en un poderoso guerrero Forerunner llamado Promethean. El juego nunca vería la luz a pesar de tener una premisa interesante, pero mucho del desarrollo que dejó este fue reutilizado para Halo 3 o DST, y el concepto de los Forerunners sería usado para Halo 4, y eso han sido todos los... Espera, ¿qué está pasando? Interrumpimos la señal porque nos acaba de llegar una noticia de última hora. Al parecer Halo Infinite 2 estuvo en desarrollo activo por un tiempo por parte de 343 Industries, pero el mismo fue cancelado debido a los despidos en 343, ahora llamado Halo Studio, y el cambio de motor al Unreal Engine 5. No se sabe casi nada más del proyecto reciente que fue cancelado, pero los mantendremos al tanto de toda información. Suscríbete y dale like para más noticias de última hora, y para comprarle las pastillas de la esquizofrenia a este loquito, que están bastante caras. Vaya, eso sí que fue un notizón. Te agradezco por todo, Pino, por mantener a mis suscriptores bien informados. Bueno, eso han sido todos los proyectos de Halo que han sido cancelados, más allá del Halo Megablox, porque los juegos de Lego no me gustan. Me hubiera gustado ver en lo que se hubieran convertido el Halo Crónicas y el Infinite 2, sobre todo por la continuación en la historia que quedó abierta. Una lástima que no vieran la luz. En 2006, Kuyu Entertainment, con la ayuda del artista conceptual, Corey S., crearon una propuesta para un nuevo juego de la saga Jet Set Radio, que se habría desarrollado para Wii. Intentaron proponerle el proyecto a los dueños de la IP, Sega, pero desafortunadamente, parece que a Sega no le interesó el concepto propuesto, por lo que el juego nunca se realizó. Solo quedan algunos diseños conceptuales de este juego que fueron liberados a internet, y probablemente el equipo no hizo mucho más, desde la desaprobación de Sega. Kaio, el rey de los piratas, fue un juego anunciado para la consola portátil de Nintendo, la 3DS. El juego anunciado en el 2011 sería una reinterpretación de la novela china, El romance de los tres reinos, en forma de piratas animales. El mismo estaba previsto a lanzarse en el 2012, para después ser retrasado y cancelado en el 2014, por supuestamente cambios en el mercado, además que la misma empresa que lo estaba desarrollando, declaró perder más de $3.8 millones en todo el tiempo que el juego estuvo en desarrollo. Legacy of Kain, de Hudson, fue un juego que estaba en desarrollado por Climax Studio. El mismo contaría con un modo multijugador apartado del mismo. También sería un juego de la séptima generación de videoconsolas. Fue cancelado sin ninguna explicación aparente en el 2012 después de 3 años de desarrollo, pero su modo multijugador sería rescatado y convertido en un nuevo juego llamado Nosgood. Super Mario 64 2 estuvo en desarrollo y previsto a lanzarse a finales del 99, pero el mismo sería cancelado debido al poco progreso del desarrollo del mismo, y al fracaso en ventas del accesorio de la Nintendo DD, que básicamente era un ampliador para el lector de la Nintendo 64, para que así los juegos de esta no tengan tantas limitaciones por el cartucho, y sus juegos sean, en pocas palabras, mejores y más grandes. El fracaso de este accesorio no solo condenó a esta secuela de este juego, sino al desarrollo de muchos otros juegos más. Verán, el caso de este juego es peculiar. Mian Georg fue un juego secuela de la película del mismo nombre, para la Nintendo DS. El desarrollo del juego se completó, pero un día antes del juego ser enviado a las tiendas de todo el mundo, el 20 de abril del 2010, misteriosamente fue cancelado. La razón de esta brusca decisión, sabrá Pepe. Del juego no existen copias ni físicas ni contabilizadas, aunque, hace unos años el mismo dejaría de ser Lost Media y saldría una ROM en internet para poder emularlo. Si quieres puedes dejar tus propias teorías ahí abajo en los comentarios para saber el porqué lo de la cancelación de este juego, que ya estaba prácticamente terminado. El día 6 de diciembre de 2010, se confirmó que Hydravision estaba produciendo Obscure 3, sus palabras fueron: sí, estamos pensando muchísimo en Obscure 3, porque Obscure fue nuestro primer juego y es nuestro bebé, no queremos correr porque es importante para nosotros proponerle a la gente un juego realmente bueno, no solo otra secuela. Los primeros conceptos del juego están en curso por aquí, pero no puedo hablar más. Todo esto antes que la empresa quebrara un año después, y el juego fuera totalmente cancelado.
Saboteur iba a ser el primer juego de combates en 3D de acción y aventura desarrollado para la Play 1 y PC, el desarrollo del mismo estaba siendo llevada por Tigon Software en el 99, el mismo sería cancelado, después de ser un juego tan prometedor para su tiempo. Ushiro fue un juego anunciado en el 2008 el cual sería una adaptación del manga del mismo nombre, desarrollado por Level 5, el juego estaba previsto a lanzarse en el 2009, pero nunca supimos nada más de él, más allá del tráiler de su anuncio. Silent Chaos fue un juego planeado en un principio como una secuela de Dark Arts para posteriormente después convertirse en un juego aparte, el mismo sería un juego de acción-aventura para la PlayStation 1, publicado por Squaresoft, que después se convertiría en Square Enix, el mismo fue cancelado tiempo después debido al cambio en el desarrollo por el PlayStation 2, posterior a esto se planeó también una segunda entrega de Dark Arts, pero el estudio entraría en quiebra en el 2002, cancelando el juego también. Prey 2 fue un videojuego de disparos en primera persona cancelado que iba a ser publicado por Bethesda Softworks, y planeado como una secuela del videojuego Prey del 2006, aunque el juego fue anunciado en el 2006, unos meses después del lanzamiento del primer juego, su desarrollo en serio no empezaría hasta el 2009, debido al traspaso de los derechos de 3D Realms a Zenimax. Posteriormente en el 2011 Bethesda anunciaría cambios en el desarrollo del mismo, pasando a ser un juego mucho más abierto de lo que se tenía planeado. Los años pasaban y nada se sabía del juego, hasta comenzaron a haber rumores de que se había cancelado, hasta que en el 2014 Bethesda anunció formalmente que Prey 2 había sido cancelado, para que en el 2016 se anunciara un reinicio de la saga, en lo que sería Prey 2017. StarCraft Ares sería un intento de Blizzard a principios de los 2000, de crear un shooter en primera persona de la saga StarCraft, el mismo fue cancelado en una etapa temprana de desarrollo sin llegar a anunciarse, por lo que no es tan conocido, y para más Inri este sería uno de tantos intentos de Blizzard de convertir a StarCraft en un shooter. Hablaremos de los demás intentos más adelante en el iceberg, además que recientemente, esto es recién salido del horno, se rumorea que se está trabajando en otro juego estilo shooter de StarCraft, ojalá y no sea cancelado. South Park, para la Game Boy Colors, fue un juego cancelado en el 98 enfocado en la misma serie. El proyecto fue cancelado a pesar de ya estar terminado, debido a que los creadores del mismo creyeron que la consola de Nintendo estaba siendo enfocada a un público muy infantil, y creyeron que South Park con su humor tan ácido y controversial sería muy problemático para la consola, por lo que decidieron no lanzarlo, pero terminaron guardando las copias del mismo, como conmemoración al ser el primer juego de South Park. El mismo juego fue liberado en internet y lo puedes ver en YouTube, hasta puedes descargarlo y jugarlo en un emulador. Tras el lanzamiento de Son of the Enders 2, en el 2003, la franquicia quedaría paralizada por muchos años antes de ver un juego nuevo, hasta que en el 2011 por el aniversario de la saga, anunciaron una colección remasterizada de los juegos anteriores, y al mismo tiempo anunciaron de manera casual, lo que sería una tercera entrega, así como también mostraron artes conceptuales y un nuevo motor que usaría este juego, por parte de Konami, además que el director sería el mismo Hideo Kojima. Después de este anuncio tuvieron que pasar 2 años para saber más del proyecto. Fue el mismo Hideo Kojima en un programa de radio el que dio la triste noticia que el juego fue cancelado debido al mal recibimiento de la colección remasterizada, lo que hizo que Konami se replanteara si crear una tercera entrega fuera rentable, lo que hizo que el proyecto fuera cancelado, y en general la saga completa engavetada. Divided City fue un juego de batallas de autos ambientado en un mundo postapocalíptico. El mismo sería cancelado debido a que el estudio quien lo estaba desarrollando, Pseudo Interactive, entró en quiebra tras varios proyectos cancelados en el 2006. Del juego se conoce una demo jugable que no se sabe si algún día salga a la luz, o si el proyecto vuelva a la vida de nuevo, debido a que los ex empleados del mismo crearon su propio estudio después del cierre de este, llamado Drinkbox Studios en el 2008. Conquer Getting Medieval iba a ser la secuela de Conquer Bad Fur Day, que fue cancelada. El mismo sería un juego exclusivamente multijugador ambientado en una era medieval, en donde razas de ardillas, teddies y panteras se enfrentarían en sangrientas batallas con dragones, arcos y espadas. Este proyecto había sido abandonado y no se mostró públicamente hasta el 2015, en donde Rare mostraría en un video arte conceptual exclusivo del juego. Nivel 4. Assassin's Creed Lost Legacy
fue un juego anunciado para la 3DS, en la E3 del 2010, el mismo sería un juego totalmente nuevo de la saga estando protagonizado por Ezio Auditore, en la ciudad de Masyaf, donde viajaría para descubrir los orígenes de la Orden de Asesinos. El juego fue cancelado, porque si no, no estuviera en este video, pero de él salió lo que se terminaría convirtiendo en Assassin's Creed Revelations. Earthbound 64, iba a ser un juego secuela del mítico Earthbound de la NES, lanzado en esta ocasión para la Nintendo 64, el mismo fue cancelado debido al próximo hardware de Nintendo, la GameCube, y también por los grandes proyectos que Nintendo estaba desarrollando para esta misma, tuvieron que dejar a Earthbound de lado para darle prioridad a estos juegos, lo que llevó a Earthbound a la cancelación. Doom Absolution, también conocido como Doom 64-2, el cual sería un juego exclusivamente multijugador, el mismo estaba siendo desarrollado por la que en paz descanse Midway Games, antes de su cancelación en el 97, aunque antes de que se cancelara el desarrollo, llegó a una etapa casi terminada, por lo que la copia jugable del juego se filtró en internet y lo puedes probar. Bioforce IP, es un juego de plataformas y acción de la NES, que trata sobre un mono mutante que tiene que salvar a su familia humana adoptiva de un científico loco. Se presentó por primera vez en el CES del verano de 1991, y fue presentado por Nintendo Power, en su edición de agosto del 91, para luego ser cancelado sin razón aparente, muy poco antes de su lanzamiento previsto en abril de 1992. Maverick Hunter fue un juego shooter de Mega Man en primera persona, en donde tal como dice su nombre, encarnaríamos a un cazador de Mavericks. El mismo juego estaría ubicado en el universo X de Mega Man. Del juego se tenía planeado una trilogía, siendo juegos más oscuros de lo que fue la saga X en sí. El juego estuvo en desarrollo por un estudio llamado Armature Studio, antes de ser cancelado en algún punto del 2010, por tal vez ser un juego más oscuro de lo habitual para la saga Mega Man. Las imágenes del desarrollo del mismo salieron a la luz en el 2013. StarCraft Ghost, sería otro intento de Blizzard de crear un shooter de la saga StarCraft. El mismo juego sería en tercera persona y tendría elementos de sigilo. El mismo fue presentado en el 2002, para ser cancelado posteriormente después según Blizzard porque no le vio lo rentable al proyecto. Sobre su historia, en el juego controlaríamos a Nova, un agente Ghost, la cual se embarca en una peligrosa misión para descubrir la verdad del proyecto Filoscuro. Earth No More, es un videojuego de disparos en primera persona que se suponía que sería producido por Radar Group. El juego trataría de una persona el cual llegó a un pueblo en donde está brotando una extraña infección, mientras que unas enredaderas rojas venenosas se han extendido rápidamente, similar a la hierba roja de la Guerra de los Mundos, transformando simultáneamente el entorno. Este juego estaba previsto a lanzarse en el 2009 para la 360 y la PS3, pero tras diversos retrasos y problemas financieros el juego sería cancelado. Hay otra cosa que pudo contribuir a esto, es que en el 2008, Inema Graphics Entertainment había demandado a 3D Realms, desarrolladora del juego, por robar la idea del videojuego Earth No More, debido a que esta desarrolladora había registrado un juego con el mismo nombre y trama en el 2005, pero, valga la redundancia, esta tampoco completaría dicho juego, cancelándolo en el proceso igual que la empresa que demandó. ¡Qué loco, no! Air Days, fue un juego de acción de disparos que estaba siendo desarrollado por London Studio. El mismo sería un exclusivo de Sony que se había anunciado en un principio como una demostración técnica, para después anunciarse como un juego propio en el E3 del 2006. Pasando a datos técnicos, el juego se desarrollaría alrededor de 8 días en 8 estados de Estados Unidos, de ahí el nombre, pudiendo escoger entre 2 historias diferentes, haciendo el juego muy rejugable. El mismo también sería muy ambicioso, porque según los desarrolladores el juego sería de mapa abierto, siendo el juego con el mapa más grande en el mundo del gaming para ese entonces, además de tener un ciclo de día y de noche, que sería acorde al tiempo en tu entorno real, o sea, que si tenías el reloj a las 8 p.m. sería de noche aunque sea de día, y mientras el tiempo vaya pasando de igual manera vaya pasando en el juego, no como en los juegos de Rockstar que un día dura minutos. Literalmente, en el 2008 Sony daría un anuncio, anunciando que 8 Days y DGAWay 3 serían cancelados disque por la falta de un modo online, porque aunque el desarrollo de estos dos juegos estuviera yendo bien, Sony no lo vio rentable por faltarles un modo en línea.
Fortress es el nombre clave de un videojuego de acción rol que estaba siendo desarrollado por un estudio sueco llamado Grim por allá del 2008. Durante el desarrollo el director liberó el concepto del mismo por si había alguna gran empresa interesada en él antes de comenzar la etapa de preproducción, pero el desarrollo tomaría un giro drástico al Square Enix acercarse al estudio, debido a que le interesó el concepto, lo que hizo que le propusieran al estudio crear un spin-off de Final Fantasy, el cual ellos aceptaron y convirtieron en Final Fantasy Fortress. Debido a esto varias cosas en el desarrollo del mismo cambiaron para hacerlo encajar en el mundo de Final Fantasy, pero el estilo artístico nórdico que aún tenía el proyecto no le convenció a Square. El director intentó asemejarse a la saga Final Fantasy, pero simplemente no pudo llegar a algo que le convenciera a Square, sumado a que el estudio era pequeño y Square Enix no los financió de ninguna manera, a pesar de que el pequeño estudio trabajó en el proyecto por varios meses, que HDPs hizo que el proyecto fuera cancelado, y el estudio entrara en bancarrota. En la E3 del 2011, la desarrolladora Idle Minds presentaría un juego de acción de fantasía medieval, llamado Warriors Lair. La desarrolladora presentó el juego con un gameplay de corta duración en el cual vimos cómo era el juego, de vista isométrica y similar a Diablo, además de que por lo que se vio, al parecer el juego estaba ya casi terminado, y listo para lanzarse en las consolas de Sony, la PS3 y la Vita, pero 2 años después de su anuncio el juego fue cancelado así sin más, así lo dijo un representante de Sony a IGN. Van Buren es el nombre clave que Black Isle Studio le asignó a la primera versión de Fallout 3, el mismo sería desarrollado hasta su cancelación el 8 de diciembre de 2003, y a diferencia del Fallout 3 que terminamos viendo, este juego estaría ubicado en el suroeste de Estados Unidos, donde seríamos un prisionero que podría escapar o ganar rango en la misma prisión donde empezaba, además de tener que buscar una cura para un peligroso virus que se había liberado por nuestra zona. El juego en cuanto a jugabilidad no sería en primera persona, sino como los Fallouts originales con esa vista isométrica y el mismo gameplay. El juego, para la fortuna y la desgracia de muchos, sería cancelado para dar a luz al Fallout 3 en primera persona que terminamos jugando todos. Este fue un juego que fue anunciado en el 2011 por Ubisoft, para la Nintendo Wii U. El juego sería de horror llamado Killer Freaks, el mismo trataría de un montón de naves alienígenas que caen en la Tierra, las cuales liberan un montón de monstruos feroces llamados Freaks. Nuestro papel es encarnar a un superviviente de esta invasión, mientras intentamos de sobrevivir a estos y encontrar una forma de destruir a todos los Freaks para salvar a la humanidad de una posible extinción. El juego sería cancelado por problemas de desarrollo, y porque sentían que el juego era demasiado violento para una consola de Nintendo. Cabe mencionar como dato curioso que los Rabbids comparten universo con estas cosas, o mejor dicho multiverso, en donde los Rabbids mutaron a unos feroces conejos asesinos. Mega Man Legends 3 sería el tercer juego que completaría la trilogía Legends de Mega Man. El mismo fue anunciado el 29 de septiembre del 2010 en una conferencia de prensa, pero el juego sería cancelado un año después por parte de Capcom de manera repentina. El productor del mismo, Inafune, intentó rescatar el proyecto o sacar un nuevo juego de la saga Legends, pero Capcom se resistió a ello. Lastimosamente la saga Legends no ha tenido otro juego desde el 2, más de 24 años han pasado y al parecer Capcom se sigue resistiendo en revivir la saga con otro juego. Shocks the Cat es un juego inédito para Nintendo, previsto a lanzarse en el 94. El juego trataba del gato de Bill Clinton, el cual luchaba contra espías y políticos extranjeros. Fue cancelado sin ninguna razón aparente, aunque se rumorea que el estudio que lo estaba desarrollando entró en bancarrota, pero el juego llegó a estar casi terminado antes de su cancelación, y una persona llegó a tener un prototipo del juego. Fue un hombre de una sala de juegos, nadie sabe cómo lo tuvo, pero él mismo se negó a compartir el juego en internet convirtiéndolo en ROM, según él, porque eso deterioraría su copia, pero accedió a vender o intercambiarlo, lo cual otro usuario aprovecharía para comprárselo por $5.000 para así poner el juego en línea y de paso registrar la marca del juego a su nombre, ya que la misma ya había expirado. Actualmente puedes jugar el juego con un emulador de NES. Velvet Dark fue el nombre clave que se le dio a la secuela o spin-off de Perfect Dark. El juego, a diferencia de Perfect Dark, no sería un juego en primera persona, sino un shooter de acción y sigilo en tercera persona, en donde controlaríamos a Velvet Dark, la hermana de Joanna Dark en su recorrido. El mismo estuvo siendo desarrollado desde el 99 para la GameCube, y en el 2000 el dominio de Velvet Dark fue registrado para la web, pero misteriosamente el proyecto sería cancelado sin ninguna razón aparente, en una etapa aún temprana del desarrollo
desarrollo, y en el 2015 saldrían a la luz unos documentos y capturas mostrando más detalles de cómo sería este juego, compartidas por Greg Mile, pero bueno, tal vez veamos a Velvet Art junto a Joanna Dark, y se explique mejor la relación que hay entre ambas en el nuevo reboot de la franquicia que está siendo desarrollado por Microsoft, que se planea lanzar en el próximo 2025. Planeta Dinosaurio, era un juego desarrollado originalmente por Rare, y que Nintendo iba a publicar, planeado para su lanzamiento en la Nintendo 64, pero luego ser destinado a la Nintendo GameCube. Originalmente el juego no tenía nada que ver con la serie Star Fox y estaba destinado a ser un título independiente. Según una entrevista con Shigeru Miyamoto, había notado las sorprendentes similitudes entre los personajes del juego y los de Star Fox, por lo que se tomó la decisión de que el juego pasara a formar parte de la saga Star Fox como título de lanzamiento para la GameCube, lo que llevó al juego a evolucionar en lo que se convirtió en Star Fox Adventure. Todavía quedan muchos restos del desarrollo del juego y de lo que sería originalmente. Zoológico de Dinosaurios, fue un juego que estaba siendo desarrollado por Dogfish Entertainment, para la PlayStation 2, el cual sería como su nombre indica una especie de simulación de un parque jurásico, en donde teníamos que gestionar recursos y de mantener a las bestias saludables. El mismo juego estuvo siendo desarrollado a principios del 2000 cuando Sony, la empresa que lo financiaba, le dio luz verde junto a otro juego que también se estaba desarrollando llamado Horrorville, del cual no se sabe absolutamente nada, a excepción de esta imagen filtrada que no dice mucho. Tanto Horrorville como Zoológico de Dinosaurios fueron cancelados, porque Bluetooth Entertainment y Vivendi Universal Games licenciaron la patente de tener y gestionar un parques jurásicos, lo que hizo que Sony le quitara la financiación al estudio. Nivel 5. Allison Road, fue el juego que se esperaba fuera el sucesor del cancelado Silent Hill PT, el mismo sería un survival de horror con bastantes semejanzas al juego de Silent Hill cancelado en el 2016, el juego sería cancelado sin dar ninguna explicación coherente del por qué, simplemente la desarrolladora Lilith dijo que lo canceló y ya, pero esperen que esto toma un giro locotrón. Tras el anuncio de su cancelación, tiempo después saldría un desarrollador llamado Christian Kessler, a decir que nunca dejó de trabajar en el juego, ya que antes de que se cancelara, ya tenían supuestamente un 50% del juego terminado, por lo que decidió seguir desde casa con el proyecto. Todo esto hace ya casi 10 años, obviamente este juego nunca saldrá, aunque en teoría cancelado del todo no está, puesto que hay un loquito por ahí con un 50% del juego terminado en su computadora, pero viendo todo el tiempo que ha pasado, dudo que este tipo siga en serio trabajando en el jueguito. Fallout Extreme, iba a ser un juego táctico por escuadrones con vista en primera y tercera persona, destinado para las plataformas de Xbox y Play 2, el juego estuvo siendo desarrollado por varios meses en el 2000, por 14 Degrees East, antes de ser cancelado. El juego nunca fue anunciado y su existencia era un misterio, antes que se publicara información detallada del mismo en el 2010. Deus Ex: Insurrection, fue el tercer título principal propuesto para la serie Deus Ex. El proyecto entró en preproducción en el 2004, pero se canceló más tarde en ese mismo año, cuando Warren Spector, el encargado del proyecto, dejó el estudio que lo estaba desarrollando. No se tiene mucho más del proyecto, a excepción de unos cuantos artes conceptuales, y unos cuantos documentos. Mario Adventure, fue un juego cancelado de la saga Super Mario Bros., el mismo estaba siendo desarrollado para la Virtual Boy. En el 95 se mostró una versión jugable con un solo nivel disponible en el Consumer Electronics Show, o sea el CES. El juego iba a ser de desplazamiento lateral en 2D, como los juegos anteriores de Mario. Del juego se desconoce su historia, ya que esta nunca fue revelada antes que el juego fuera cancelado. Prospero, sería el MMORPG de Valve, que estaba siendo desarrollado junto al primer Half-Life. El mismo sería un juego de fantasía en el cual los jugadores podían crear y compartir sus propios mundos. El juego fue cancelado para dar más prioridad al primer Half-Life, pero mucho del desarrollo del mismo fue reutilizado para Portal, y el mismo launcher de Steam. Rainbow Six Patriot, se tenía que fuera el sexto juego de la saga Rainbow Six desarrollado por Ubisoft. El mismo fue anunciado en la portada de diciembre del 2011, de la revista Game Informer, tras que el mes anterior se filtraran imágenes del juego, para posteriormente salir un tráiler tiempo después mostrando gameplay y cinemática. El juego sería una especie de continuación del Vegas 2, en el cual encarnaríamos a un agente del equipo Arcoiris, que lucha con un grupo terrorista nacionalista en la ciudad de Nueva York, que
que se hacen llamar los verdaderos patriotas, quienes actúan como verdugos persiguiendo a personas de las altas esferas políticas en Estados Unidos, a los cuales ellos ven como corruptos. El mismo fue cancelado por problemas en el desarrollo debido al motor, pero el tiempo que invirtieron en él no fue una pérdida, porque mucho del desarrollo del juego que ya se tenía, pasó a convertirse en Rainbow Six Siege, que actualmente sigue activo. Este es un caso curioso. Verán, Malice es un juego de plataformas desarrollado por Argonaut Games, que originalmente iba a ser lanzado para la PlayStation 1, utilizando su motor Croc 2, pero lastimosamente el juego sería cancelado por problemas de marketing, pero se decidió seguir con el proyecto después de todo. Ahora pasando a las nuevas consolas, la Xbox original y la PS2, el juego casi se vuelve a cancelar tras varios retrasos y problemas nuevamente, pero todo se pudo superar y lanzarse por fin en el 2004, con críticas mediocres. Posteriormente, después en el 2010, el Museo de PlayStation publicó un artículo detallado sobre la versión original de Malice para la PS1, en el que se compartían muchas capturas de pantalla y vídeos de cómo sería el juego originalmente. En el 2007, la oficial UK PlayStation Magazine confirmó que se estaba trabajando en una cuarta entrega de la franquicia Time Splinter, cuya plataforma planeada para su lanzamiento sería la Wii, y en todo este tiempo saldrían mucha información y contenido del mismo juego, hasta que Crytek anunciara en el E3 del 2011 que el juego nunca estuvo en desarrollo. Recientemente se descubrió mediante un usuario de Reddit, el cual hizo una compra de un kit de desarrollo de la PS3, el cual tenía un prototipo de Time Splinter 4, el mismo usuario mostró mediante capturas cómo era el prototipo jugable del juego. Y también para añadirlo acá, aprovechando que estamos hablando de este juego, así matar a dos pájaros de un tiro, recientemente se descubrió también una especie de demo jugable, de lo que sería un reboot de Time Splinter cancelado, por los fanáticos de esta saga. Power Slay 2, también conocido como Exhumed 2, fue un juego que estaba siendo desarrollado para PlayStation y PC, ambientado miles de años antes del primer juego, en el antiguo Egipto, en el cual encarnaríamos a un joven guerrero egipcio el cual tiene la misión de rescatar al dios Ra, que había sido secuestrado, cuya ausencia hace desaparecer el sol. A diferencia del primer juego que era un FPS, este sería un juego de acción en tercera persona menos lineal. El juego estaba siendo desarrollado por Lobotomy Software, y se dice que fue cancelado cuando el estudio fue comprado por Rift Entertainment, en el 98. Sadness iba a ser un juego de terror de supervivencia desarrollado para Nintendo Wii. El juego estaba ubicado en Ucrania, antes de la Primera Guerra Mundial, en donde controlaríamos a María Lengiel, una aristócrata polaca, que tiene que proteger a su hijo, tras que el tren en donde viajaban se descarrilara y quedara malherido, por lo cual queda ciego y desde entonces comienza a comportarse de manera extraña. El juego estaba planeado que tuviera hasta 10 finales posibles, haciéndolo muy rejugable. Nibris es una desarrolladora muy engañosa. Ya antes de este juego habían cancelado otros dos más para Nintendo DS llamados The Children of the Night y Ride Over the River. Muchos especulan que el juego era Vaporware, término utilizado para denominar a softwares que son anunciados tempranamente, sin antes entrar en una faceta de desarrollo, y ya que del juego de Sadness solo se conocen algunas imágenes, y no hay ni tráiler, ni gameplay ni nada del mismo, muchos temen que el juego en realidad nunca existió y solo fue una promesa vacía, y es por eso también que a lo largo de esta parte no he mostrado nada más que mi carota, bueno, la del PNG que me representa más bien. Igual en el 2010 la empresa salió a decir que el juego fue cancelado debido a que el proyecto entró en un infierno de desarrollo, valga la redundancia, infierno de desarrollo, un juego que ni bocetos tiene, lol. Esto más que una cancelación, parece una maldición. Verán, la saga Battlefront de Star Wars inició en el 2004 con su primer juego lanzado para PS2 y la Xbox. El juego se destacó por su fantástico multijugador, que te hacía pensar que estabas en plena guerra galáctica. Venga, que básicamente EA replicó el gameplay de sus Battlefields en Star Wars, por algo tiene Battlefront en el título. La secuela del mismo llegaría en el año siguiente, mejorando aún más el gameplay y la historia del mismo. Para muchos este llegó a ser su Star Wars favorito, por su inmersivo multijugador, llamándolo el juego de Star Wars definitivo. Durante los próximos 3 años hubieron rumores de una tercera entrega, pero lastimosamente el lado oscuro ganó en esta ocasión. El juego estaba previsto a estrenarse en el 2008 y llegó a estar un 75% terminado, antes de ser cancelado por supuestamente ser un juego mediocre, y también porque a la mitad del desarrollo se desviaron los recursos del mismo hacia otro juego. Todo esto antes que el juego
juego siquiera fuera anunciado, pero bueno, la amargura duraría poco, porque en el 2015, saldría un reboot de la misma saga para PS4 y Xbox One, desarrollado esta vez por la misma DICE, que es la que hacen los Battlefields, ya que la anterior desarrolladora era Pandemic Studios. El juego sería bien recibido con excelentes críticas, elogiando su renovada jugabilidad y gráficos punteros. Después de todo este éxito, EA y DICE se pondrían a trabajar en la secuela del mismo, que fue duramente criticada por su monetización abusiva que te incentivaba a la ludopatía, pero bueno, como siempre, DICE tuvo que arreglarlo antes que EA se mamara una demanda, y porque el juego también salió con bugs. Y no fue sino dentro de mucho, que el juego llegaría a estar en un estado por lo menos aceptable, a donde yo he visto esto antes. Recientemente han habido rumores de que un Battlefront 3 estuvo en desarrollo, pero EA lo canceló. No se sabe las razones, ya que como digo, estos solo son rumores, a diferencia del tercer juego clásico, que de ese hasta hay un gameplay filtrado. Tal vez salga más información más adelante de un Battlefront 3 cancelado por DICE, como ha pasado con otros juegos, o tal vez tengamos suerte y se esté desarrollando un nuevo Battlefront, lo cual veo improbable, puesto que DICE actualmente está empachada con Battlefield. Pobre, ya no saben ni cómo sacarle la leche. Sin dudas esta pareciera ser una franquicia maldita de la cual no se tiene una tercera entrega, para poder tener una trilogía del mismo por lo menos. Tal vez en un futuro salga otro reboot y se repita la historia de nuevo. War of the Orient iba a ser un juego de acción cuyo lanzamiento estaba planeado para la One y la PS4, el mismo era desarrollado por KMM Interactive, una subsidiaria de Kennedy Miller Mitchell, tras haber adquirido al estudio de Tim Bondi, conocido por Lanoir. El juego fue anunciado en noviembre del 2011, cuya fecha de lanzamiento estaba planeada para el 2015, 3 años después, como que lo anunciaron muy temprano, ¿no? Igual que Cyberpunk 2077, cuando el juego se anuncia de manera muy adelantada no es de fiar. Créanme, el mismo fue cancelado en el 2016, del juego se sabe poco, así también como se desconoce las razones de su cancelación, pero antes de esta, se llegó a filtrar material del mismo, como un video en el cual se mostraba gameplay del mismo, en el cual se notaba bastantes similitudes con el juego Lanoir. Debido a esto, este juego fue llamado el sucesor espiritual de Lanoir. Phantom Dust es un juego de lucha y acción desarrollado por los estudios de Microsoft. El juego fue publicado en el 2005, y el mismo se convirtió en un éxito de culto entre los jugadores. En el 2014, fue anunciado un remake del mismo juego para la Xbox One, que estaba siendo desarrollado por Darkside Games. El mismo sería cancelado porque según Microsoft no le vio lo rentable al proyecto, ya que como dije en un inicio, el juego tuvo éxito, pero de culto, o sea no vendió bien, pero lo que vendió encanto a los pocos jugadores que lo jugaron, lo que lo convirtió en un juego de culto. Microsoft, al ver que el primer juego no recaudó bien, lo decidió cancelar, antes que invertir dinero en un juego que no le terminaría siendo rentable, lo que también causaría el quiebre y el cierre del estudio Darkside. El Señor de los Anillos, El Concilio Blanco, iba a ser un videojuego de rol en desarrollo por EA. El mismo fue anunciado en el 2006 para un año después EA anunciar que el juego fue retrasado indefinidamente, o sea cancelado en pocas palabras, debido a supuestos problemas de gestión, para después EA trabajar junto a Pandemic Studios, en la creación de El Señor de los Anillos, La Conquista, en su lugar. The First Erotic Game in the World, fue el primer juego erótico del mundo, así como su nombre indica. LOL, bueno no, porque antes que este juego fuera anunciado en una revista francesa de videojuegos en 1994, hubo otro juego estrenado en 1981, mucho porno tenía ese juego, pero esa es historia para otro momento. La cosa con este juego de título engañoso, es que el juego en cuestión trataba de que eras un investigador investigando un extraño caso en un hotel específicamente solo de mujeres. El juego sería estilo puzzle, armando rompecabezas para llegar al meollo del asunto. El juego, pese a no ser cancelado, del mismo no se tiene ni una copia, o sea es lost media. Muchos dicen que el juego antes de ser estrenado para PC, ya que era un exclusivo de esta plataforma, fue cancelado por lo polémico del mismo, y sus copias destruidas o guardadas. Thrill Kill, era un juego de lucha con un lanzamiento previsto para el 98, el juego era muy ambicioso por ser el primer juego de lucha en el que aparecían 4 personajes en pantalla, y por lo tanto, fue el primer juego de lucha Fatal 4-Way jamás creado, siendo un juego con características bastante únicas para su tiempo, también por reemplazar la clásica barra de vida por un medidor de muerte, con una función distinta, al de ser un simple medidor. También fue un juego polémico por todo el contenido sexual que tenía el
mismo, por lo que sería el primer juego en recibir una clasificación AO, algo que a Sony y a Microsoft no les gustó, lo que hizo que la desarrolladora le bajara el tono, cambiando cosas para poder salir en la PS1 y la Xbox. El juego sería cancelado cuando EA adquirió la distribuidora que lo estaba financiando, Virgin Interactive, y a pesar de que el juego ya estaba prácticamente terminado, EA no lo decidió lanzar por ser un juego tan violento, creyendo que les dañaría su imagen. Igual copias del juego se filtraron en internet, lo que hace que lo puedas probar. Nivel 6. Los 7 enanos de Blancanieves iban a tener su propio juego que estaba siendo desarrollado por Obsidian, como un juego de acción-aventura para la 360 y la PS3. El juego además sería una precuela del cuento, saliendo junto a una película que Disney planeaba lanzar sobre estos seres. El proyecto fue conocido internamente como Proyecto Nueva Jersey. Dentro de Obsidian, el proyecto parecía ir bien con un equipo a cargo con grandes talentos atrás de él, pero si hubiera seguido así de bien, no estuviera en este video. Al final el juego se canceló junto a la película debido a diferencias creativas, esto último en el caso del juego, ya que Obsidian quería crear un juego más maduro y oscuro que el que Disney les había planteado. Chakan, The Forever Man, es un videojuego de Sega Mega Drive. El juego iba a ser publicado en el 92, y estaría basado en los cómics de Robert Krauss. El proyecto sería cancelado debido a considerarse muy oscuro para la época, en donde predominaban los juegos familiares. Deep Down fue un juego Souls similar a Dragon's Dogma, anunciado en el 2013 para PS4, siendo un juego free-to-play multijugador, con una experiencia de un jugador. El mismo entró en un infierno de desarrollo y nunca vio la luz a pesar de estar casi terminado, habiendo hasta un gameplay de 25 minutos. El juego, pese a que no salió nunca se confirmó si fue cancelado o no, quién sabe, tal vez aún siga en desarrollo. Fantasy Life es una saga de juegos de rol y aventura desarrollado por Level 5 y Brawl y Brown. Estas mismas desarrolladoras estaban trabajando en una versión de Fantasy Life para la Nintendo DS, de la cual tenemos algunas cuantas imágenes de lo que sería el juego anunciado en el 2009, planeado a estrenarse en el 2010. El mismo tendría un estilo visual similar a Modern 3. El juego al final sería suspendido y reconstruido en una versión diferente para la Nintendo 3DS, dejando los gráficos 2D, para apostar por un estilo artístico en 3D, todo esto debido a, según la desarrolladora, para apostar por un hardware más potente, y para ser de los primeros juegos de la 3DS en estrenarse junto a la consola. Bueno, supongo que al final lo cancelaron, para crear algo mejor. Warcraft Adventures, Lord of the Clans, es un juego de aventura gráfica cancelado, desarrollado por Blizzard Entertainment y Animation Magic. La historia del juego estaría situada después de los eventos de Warcraft 2, seríamos, Thrall, un orco en su búsqueda para reunir a su raza, que entonces vivía en esclavitud. Luego de su derrota por la Alianza Humana, el juego fue cancelado tras no llenar las expectativas, ya que al mismo se lo comparaba bastante con Monkey Island, siendo que los dos juegos apuntaban al mismo público. Ultimate World Online Origin iba a ser una secuela del multijugador masivo en línea lanzado en 1997, Ultimate World Online. El juego fue anunciado por su desarrolladora en 1999, para ser cancelado tiempo después en el 2001, tras que EA decidiera cancelarlo para darle más soporte al juego original, y trabajar en otro MMO llamado Ultimate X Odyssey, para ser igualmente cancelado en el 2004, ironías de la vida supongo. Rayman es una franquicia con algunos juegos que han sido cancelados a lo largo de la historia, como el que sería su primer juego, que originalmente se planeó para la Atari ST, una especie de computador, para luego cambiar a la NES CD-ROM, pero debido a la cancelación del mismo producto, haría que el proyecto cambiara al primer Rayman que conocemos hoy en día. Después de esto se tenía planeado una secuela directa llamada Rayman 2, que fue originalmente concebido como un juego de plataformas 2D de desplazamiento lateral. Como el primer juego, el desarrollo del mismo comenzó poco después del lanzamiento del primer juego, destinado para la Sega Saturn y la PS1. Lastimosamente este prototipo sería cancelado para dar paso al Rayman 2, The Great Escape, en 3D y alejado del juego que se tenía planeado originalmente. 2 años después del lanzamiento de Rayman 3, Hoodlum Havoc, Ubisoft había previsto el desarrollo de una secuela. Las etapas iniciales del desarrollo comenzaron en 2005, con conceptos totalmente diferentes
diferentes y sin la presencia de los Rabbids, el estudio que estaba a cargo del mismo sería Phoenix Interactive, quien a lo largo del desarrollo liberaría bastantes artes conceptuales del mismo. El proyecto sería cancelado tras solo 4 meses de preproducción. De lo poco que se supo más allá de lo que he mencionado, es que el mismo sería un reinicio de la saga, y que el 4 en el título fuera temporal, ya que por lo que se vio, visitaríamos varias localizaciones del primer Rayman, pero ahora en un entorno 3D. A partir de este proyecto surgiría otro más curioso que sería igualmente cancelado. Estoy hablando de Rayman Rabbids. Sería un juego, como su título indica, un crossover entre el universo de Rayman y el de los Rabbids, así como Mario más Rabbids. El juego originalmente se planeó como un juego de plataformas, pero con la llegada de la Nintendo Wii, el mismo cambiaría a un entorno jugable en 3D, y el prototipo original cancelado. Muchos prototipos cancelados ha tenido Rayman, más que juegos. LMNO, era el título provisional de un videojuego en desarrollo por Electronic Arts, del que no se tiene mucho. El juego estaba siendo desarrollado junto a Steven Spielberg. El juego fue descrito como una aventura de acción y parkour, como otro juego de EA, en el que ayudaríamos a un personaje alienígena llamado Ivy, a escapar del laboratorio donde la tienen cautiva, para llevarla con su gente mientras la mantenemos oculta durante todo el viaje. Básicamente era el E.T. hecho juego. El juego fue cancelado en el 2010 sin motivos aparentes, y en el 2020 saldría más información del mismo. En cuanto a imágenes, en un documental de Arkane Studios. Lufia 3, Ruins Chaser, fue un juego planeado para la PlayStation original, cuya fecha de estreno estaba prevista para en algún punto del 2001, pero lastimosamente sería cancelado, porque el editor del juego, Neonflex, entró en quiebra. Irónicamente el proyecto fue rescatado tiempo después, y rehecho para convertirse en Lufia, The Legend Returns, o sea resucitó como el ave fénix, de entre los muertos. Pequeño Sueño, es un juego de rol cancelado, que Panther Software estaba desarrollando entre el 98 y 99 para la Dreamcast. Del juego se sabe muy poco, más que por lo que se nota en las imágenes que se tienen del mismo. Sería un juego de rol por turnos en un mundo similar al de Alicia en el País de las Maravillas. El juego nunca salió, y se sabe de él por unas imágenes en unas revistas de la época. Irónicamente, a pesar de ser la franquicia de conducción más conocida de todas en el mundo de los videojuegos, la misma no tiene muchos juegos cancelados. Al menos de los que se conoce solo son 2, el primero sería Need for Speed Most Wanted 2, y no estoy hablando del reboot mierda del 2012, sino una secuela, con un 2 en el logo, como el Underground 2, manteniendo la esencia del Most Wanted original. Del juego no se sabe un carajo. Me impresiona la poca información que hay del mismo. Lo único que se sabe es que comenzaríamos en una granja, en donde comenzaría una persecución con la policía, como en el primer juego, con un BMW. Las razones de su cancelación se desconocen, pero como siempre, la gente le echa la culpa a EA. Lo que quedó del desarrollo del mismo se convirtió en el mísero reboot del 2012, y el otro juego sería Need for Speed Terror 5. De este sí se tiene más información. El mismo estaba previsto a lanzarse en el 2008, para las nuevas consolas de entonces. El juego sería bastante distinto, ya que el mismo sería una especie de juego de carreras de acción-aventura, en donde haríamos misiones de terrorismo y piratería con autos obviamente, porque si no fuera un Need for Speed. EA nunca terminó por anunciarlo, y se cree que fue cancelado por alejarse de la esencia de Need for Speed. El arte y vídeos del mismo fueron encontrados tiempo después en el 2014. Insane, fue un juego de supervivencia de horror que la desarrolladora Voltion estaba haciendo junto al director Guillermo del Toro. El juego se planeó en un principio como una trilogía, pero en el 2012, se anunció la cancelación del mismo y el traspaso de los derechos a Del Toro. Tal vez el juego salga a la luz en un futuro, si a Del Toro le apetece buscar otra desarrolladora que lo lleve a cabo. Haste Force, sería un juego de lucha espacial de naves similar a Star Fox. El juego estaba siendo desarrollado por un equipo de novatos dentro de la división americana de Sega. El juego sería cancelado tras exceder su presupuesto inicial, y no llenar las expectativas que Sega tenía sobre el mismo tras 18 meses de desarrollo, por lo que Sega Japón, la división principal por así decirlo, decidió cancelar no solo a Haste Force, sino también a los demás juegos que la división de América estaba desarrollando. Antes de Silent Hill PT, la franquicia ya acumulaba una serie de juegos que nunca terminaron viendo la luz, como el caso de un curioso proyecto en el 99 de crear una novela gráfica del primer juego de 70 páginas, por parte de la editorial Com.X,
pero la cual sería cancelada debido a la falta de planificación, y por los intereses de Konami. Originalmente Silent Hill 3 sería bastante distinto a lo que terminamos obteniendo. El juego en un principio se planeó como un juego que continuara con los miedos internos vistos en Silent Hill 2, con otro protagonista, pero Konami, debido a las bajas ventas de Silent Hill 2, no le gustó esto, y presionó a Team Silent para que desarrollara un título más comercial, tipo un shooter en primera persona, sobre reales, como Silent Hill Arcade. Esto fue obviamente rechazado por el equipo, por lo que terminaron haciendo al Silent Hill 3 de toda la vida, donde hay un pan, después del desarrollo de Silent Hill 4, que irónicamente terminó antes que el desarrollo del 3. Team Silent comenzó a trabajar en un posible Silent Hill 5, el cual tendría una jugabilidad diferente al del 4, con menos combates y planeado para la nueva generación de consolas de ese entonces, la PS3, y la 360, el mismo juego trataría de, casi como todos los anteriores, de una persona la cual queda atrapada en el pueblo maldito, y para poder salir de él, tendrá que afrontar sus mayores pesadillas. El juego fue descrito por Akira Yamaoka como el Silent Hill más oscuro y perturbador que hayan creado, y que algunas cosas tendrían que ser eliminadas para el sistema de restricción de edades. Lastimosamente, el que sería el Silent Hill más oscuro, sería cancelado tras que el Team Silent quedara disuelto debido a los constantes conflictos con Konami. El plan original para Silent Hill Original Sin era rehacer el primer juego, pero para PSP, pero viendo el trabajo que esto conllevaba, Climax Studios decidió mejor crear algo nuevo, siendo un Silent Hill, con una premisa bastante rara, ya que el mismo sería de horror y comedia, con una cámara fija en el hombro. Al final el estudio no quedó satisfecho por la dirección que estaba tomando el proyecto, por lo que lo decidió cancelar, pero mucho del material del mismo sería reutilizado para Silent Hill Origins. Seguimos con Climax Studio, porque se supo que en el 2006, ellos estuvieron trabajando en un Silent Hill exclusivo de PS3, que fue conocido como Silent Hill Pacto Roto. El juego estaría enfocado en cómo la influencia de Alexa se extendía más allá del pueblo maldito, llegando a otros rincones, en donde controlaríamos a un padre llamado Héctor Santos, el cual llega a la ciudad de Arizona para ayudar a su sobrina de una enfermedad, cuando de repente la ciudad comienza a transformarse en una pesadilla viviente. Lastimosamente el juego sería rechazado por Konami, a pesar de que el estudio tenía el proyecto muy avanzado. En 2006, WayForward Technologies estaba trabajando en un título de Silent Hill para Nintendo DS, del cual hicieron una demostración técnica que terminó fracasando. La misma sería publicada en YouTube tiempo después, y no podemos hablar de la Nintendo DS y Silent Hill sin hablar de Dementium, el juego que René Kid desarrolló planeando que fuera un Silent Hill, que Konami terminaría rechazando, para que luego el estudio terminara convirtiéndolo en Dementium The Wars. Por el 2013, se supo que Masahiro Ito estuvo trabajando en un juego de Silent Hill cancelado, del que no se tiene mucha información, pero que él dijo que sería una secuela directa del Silent Hill 3. El mismo juego estuvo en desarrollo casi al mismo tiempo que PT, y se supo que no era Silent Hill PT, porque el mismo Masahiro lo confirmó. De qué trataría y las razones de su cancelación no se saben. Si te gustó esta parte del iceberg, suscríbete, que pronto planeo sacar un iceberg de Silent Hill, al cual le tengo muchas ganas. Sonic Extreme sería un juego de plataformas originalmente desarrollado para la Sega Mega Drive, para posteriormente pasar a la Sega 32X, y ser nuevamente retrasado para la Saturn, originalmente planeado para Navidades del 96, y cancelado en el 97, tras varios problemas, pero si no se hubiera cancelado, este hubiera sido el primer juego de la franquicia completamente en 3D. Torn the Black Ice fue un videojuego de rol desarrollado para Windows, por Black Isle Studios. El mismo tendría una jugabilidad como la de los Fallouts originales. En el juego encarnaríamos a un vagabundo, el sueño de todos, que fue maldecido para traer desgracia a todas las personas que les rodea, y teníamos que resolver varias profecías contradictorias, bajo las órdenes de un rey. El juego fue anunciado durante la GDC del 2001, y despertaría bastante interés entre el público y la prensa, para ser cancelado en julio del mismo año, tras varios problemas financieros y de desarrollo, que la desarrolladora estaba pasando. Todo esto dicho por Feargus Urquhart, un desarrollador del mismo juego. Juegos de Pokémon cancelados, ha habido bastante. Podríamos empezar con el que sería la tercera versión de Pokémon XY,
que se rumorea que se iba a llamar Pokémon Z, debido a Sigarde, ya que Pokémon acostumbraba sacar una tercera versión definitiva de sus juegos principales, véase Pokémon Platino, o Blanco y Negro 2, pero XY fue la excepción, y el último juego que seguiría con esta fórmula sería Sol y Luna. Esto pasó de ser un simple rumor a un hecho, debido a la reciente filtración de Game Freaks, en donde en uno de sus documentos, afirmaron que un Pokémon Z sí estuvo en desarrollo pero que fue descartado por la séptima generación, y los remakes de Joen, siguiendo con Pokémon porque en serio que mientras más grande es la franquicia, más juegos tiene cancelados. Esto pinta durar más de una hora, pero bueno, en la demostración técnica de la Nintendo DS del 2004, se mostró un juego en el que podíamos interactuar y dibujar a un Pikachu. El juego tenía cierto parecido a Hey You Pikachu. Muchos pensaron que un nuevo juego de criar a un Pikachu estaba en desarrollo para la DS, pero ni lo uno ni lo otro vería la luz. Al final una versión simplificada de la demo se pudo jugar en el juego de Pokémon Dash, Monstruos de Bolsillo, RPG, sería un juego de Pokémon pensado para la Nintendo 64, su primera mención fue hecha por Shigeru Miyamoto, en una entrevista al mismo, y de ahí no se supo nada más del juego. De este juego no se sabía nada, ya que Nintendo nunca reconoció su existencia, pero del cual sabemos gracias a una filtración que sufrió la misma en el 2020, Pokémon Rosa, sería la versión que complementaría Pokémon Amarillo que saldría junto a esta, del cual se rumorea que el Pokémon que estuviera en la portada sería Clefairy, o Jigglypuff, ya que son los Pokémons de color rosa por excelencia de la primera generación. Las razones de su cancelación se desconocen, pero dicen que Nintendo vio una pérdida de tiempo sacar más de 4 juegos de una misma generación. De estos juegos no quiero explayarme mucho, ya que los mismos probablemente solo fueron marcas registradas por Game Freak, y ninguno estuvo en desarrollo como tal. Pokémon Topaz, Pokémon Tourmaline, Pokémon Moonstone, Pokémon Marón, Pokémon Gray, Pokémon Vermilion, Pokémon Purple, Pokémon Crimson y Scarlet, tal vez fueron registrados porque son juegos futuros de la franquicia, como el dominio de Crimson y Scarlet, haciendo referencia a los dos últimos juegos de Pokémon. Tal vez en un futuro lo sabremos. La fiesta de Miau, este fue una demostración técnica para la GameCube, que se mostró en el Space World del 2000, a diferencia de la anterior demostración técnica del Pikachu. Esta en serio parecía que se iba a convertir en juego, pero al parecer el desarrollo del mismo nunca comenzó. Pokémon Picross, fue un juego anunciado en revistas del 99 por Nintendo, el mismo sería un juego de rompecabezas de nonogramas con Pokémons, el cual estaba planeado para la Game Boy, pero nunca se materializó, aunque 15 años después, la misma desarrolladora que lo estaba desarrollando lo lanzaría para Nintendo 3DS, obviamente una versión muy diferente a la que se tenía en un principio. Supongo que volvieron a desenterrar la idea de hacer un rompecabezas de Pokémon. Pokémon Star, sería una especie de remaster o remake de Pokémon Sol y Luna para Nintendo Switch, con obviamente notables mejoras, no como otros remasters de Nintendo. Del mismo se sabe que no fue un simple rumor, ya que la misma Eurogamers confirmó que el juego estaba en desarrollo. La misma Amazon haría un listado de pedidos anticipados del mismo, y la prueba más convincente sería que la misma Nintendo confirmó que el juego llegaría a Switch. A pesar de todo, el juego nunca fue anunciado formalmente, y jamás vería la luz. Algunos teorizan que fue cancelado porque eso hubiera aumentado la demanda de Nintendo Switch, una demanda que Nintendo para los primeros años de la consola no podía suplir, debido a venir de un fracaso financiero como lo fue la Wii U, lo que cancelaría el juego. Dejando de lado a Pokémon, y pasemos a hablar nuevamente de la Guerra de las Galaxias, porque Star Wars es otra franquicia que tiene un montón de juegos cancelados, y bastante interesantes, como un Star Wars FPS con mandalorianos, que estaba siendo desarrollado por Respawn. El mismo fue cancelado debido a una serie de despidos en el estudio, lo cual haría que los esfuerzos de los mismos se centraran en la tercera entrega de Jedi Fallen Order, y Apex Legends. Star Wars Outpost, fue un juego en el que teníamos nuestro propio imperio, similar a Farmville. El juego estaba destinado a plataformas móviles y para el navegador. Antes de su cancelación, El Nuevo Emperador sería un juego canónico en la trilogía original de películas, ubicándose después de estas, en donde el Imperio Galáctico nombra a un nuevo líder. El juego estuvo siendo producido por el 98, antes de su cancelación. Caballeros de la Antigua República 3, del cual se esperaba que fuese una secuela directa del juego anterior. Del mismo ya se tenía las misiones, historia
historia, mapas y personajes ya hechos en artes conceptuales y guión, todo esto confirmado por el diseñador John Stafford, quien estaba trabajando en el proyecto, pero el mismo sería cancelado tras algunos problemas financieros que sufrió la compañía LucasArts, y siguiendo con los terceros juegos cancelados, Star Wars, Jedi Knight 3, Brink of Darkness, sería el terceavo juego que completaría la trilogía y que continuaría la historia de Jedi Knight 2, la cual concluiría la historia de Kyle Katarn, pero después del lanzamiento del juego Jedi Academic, LucasArts decidió mejor no desarrollarlo. Comando Imperial, el cual sería secuela del juego del 2005, Star Wars, Republic Commando, el cual se había planeado cuando este estuvo en desarrollo. A pesar de esto el juego fue cancelado, y al final el que sí vería la luz fue Comando República, debido a la compra por parte de Disney a Lucasfilm. El juego de Star Wars, First Assault sería cancelado. De este juego no se sabe casi nada más, solo unos cuantos artes conceptuales filtrados y que el mismo sería exclusivamente multijugador. Star Wars, El Retorno del Jedi, Ewok Adventure, es un videojuego que fue creado, pero nunca fue lanzado, para la Atari 2600, el juego estaría basado en la película del 83, El Retorno del Jedi. Las razones de su cancelación no se saben, pero en el 97 alguien encontraría un prototipo jugable que sería liberado en línea. Star Wars Episodio 7, La Sombra del Sith, fue un concepto de videojuego propuesto por Blackman, en el cual tendríamos de protagonista al Jedi Ben Skywalker. El juego no pasaría de la etapa de propuesta, pero muchas de las ideas del mismo serían utilizadas para el juego de Star Wars, The Force Unleashed. De este juego no se tiene mucha información, solo que antes de su cancelación ya había pasado por varias etapas de control de calidad. El juego fue llamado Star Wars, Death Star, ya que el mismo trataba de controlar la estación de batalla del mismo nombre. Star Wars, Dark Squadrons, fue un juego cancelado que se había ambientado en la serie Rogue Squadron. Como indica el título, se suponía que sería una versión alternativa de la serie en la que el jugador controlaría las fuerzas militares del Imperio Galáctico y aplastaría a la Alianza Rebelde, similar a Star Wars, TIE Fighter. Maul, fue un juego que estaba siendo desarrollado por Red Flag Studio, del mismo no se sabe la historia, más allá de ser un juego enfocado en los Lord Sith y en Darth Maul. Esto se debe a que el estudio se decidió centrar en la jugabilidad antes que en la historia. El mismo fue cancelado debido a la compra por Disney. Star Wars, Attack Squadrons, fue un juego de combate espacial, similar al juego reciente de Squadrons. El juego fue anunciado por primera vez en diciembre del 2013, con una beta, para tiempo después en el 2014, ser cancelado por según la desarrolladora para enfocarse mejor en otras experiencias mejores. Star Wars 1313, fue un juego en el que debías de seguir al cazarrecompensas Boba Fett, mientras navegaba por el nivel 1313, de una metrópolis subterránea, dentro del planeta Coruscant. El juego fue presentado por primera vez en el E3 del 2012, junto a un gameplay del mismo, para posteriormente después, ser cancelado tras diversos problemas que pusieron el desarrollo del mismo en peligro, y lo llevaron a la cancelación. Chewbacca iba a tener su propio juego, protagonizado por la Cosa Peluda. Eso sonó raro. El juego iba a ser desarrollado por LucasArts y Factor 5, en el mismo tendríamos a nuestra bestia peluda como un mercenario, y se habría ambientado poco después del episodio 3, pero lastimosamente fue cancelado. Vernost, sería un juego desarrollado por UGS Training, ambientado en el planeta Vernos, en una lucha entre rebeldes y el Imperio Galáctico, por los recursos del planeta. Esta fue una demo revelada de un posible juego de peleas de la franquicia, que estaba planeado para la primera Xbox en el 2005. Lamentablemente, no pasaría de un simple demo jugable. Star Wars, The Force Unleashed, iba a tener una tercera entrega que fue cancelada. De la misma se supo gracias al actor de voz de Starkiller, quien en una entrevista con IGN mencionó que se estaba trabajando en una tercera entrega que estaba planeada a lanzarse para la Xbox One y la PS4, pero debido al cierre del estudio LucasArts, por parte de Disney, muchos proyectos fueron cancelados, incluyendo este juego. Proyecto Hermes, fue un juego de Lucas Learning, a principios de la década del 2000, que iba a ser una secuela de Star Wars, Super Bombard Racing. El mismo fue cancelado en el 2001 y del mismo se tienen muy pocas imágenes del desarrollo.
Proteus, era el título provisional de un proyecto MMO de Star Wars, el cual sería solo para consolas. El desarrollo del mismo comenzaría en el 2003, para ser cancelado 6 meses después, debido a dificultades con la interfaz. Anterior a este proyecto estuvieron trabajando en un MMO llamado Pangea, que fue cancelado, y después de la cancelación del MMO de Star Wars, estuvieron trabajando en Caballeros de la Vieja República, del cual hablé antes y que fue también cancelado. Qué horrible momento para ser desarrollador, supongo. Project Ragtag sería un juego desarrollado por Visceral Games. El proyecto sería cancelado debido al cierre del estudio en el 2017, tras haber trabajado en el juego por casi 5 años, pero que a pesar de las demostraciones y los avances, nunca se completaría, debido a la falta de recursos. Star Wars Rogue Squadron, X-Wing vs. TIE Fighter, fue un juego que habría sido de rol multijugador masivo, con facciones en guerra, del lado del Imperio y de la Rebelión. El juego originalmente iba a salir para Xbox, pero LucasArts dudó sobre un título de lanzamiento para esta consola, y lo terminó cancelando tras ver el proyecto poco rentable. Star Wars, Rebel Fury, Star Wars, Rebel Agent, y todo juego con un rebel en medio del nombre. Verán, LucasArts planeó una serie de juegos de Star Wars en los que controlaríamos agentes rebeldes. Fueron más de 5 juegos planeados que fueron cancelados por razones desconocidas, y de los cuales se conoce gracias a filtraciones. Star Wars Trilogy, que al parecer no era una trilogía, sino un juego de batallas espaciales y sables de luz. El mismo no vería la luz pese a supuestamente completarse, debido a la crisis financiera del 2008, del juego no se ha encontrado ni una demo ni un video jugable que confirme que estuvo casi completado. Antes de su cancelación, Star Wars, Galactic Conflict, cuyo título original es sería un MMORPG gratuito para dispositivos móviles, el cual estaba siendo desarrollado por la desarrolladora china, Yuzu Games. Disney había acordado con esta empresa en el 2018, el desarrollo del mismo, pero fue cancelado, tras varias disputas legales, entre Shanghai y Taipei. Star Wars, Smuggler, sería un juego para plataformas móviles y Facebook. El mismo sería multijugador en el que podías crear tu propio personaje y personalizarlo para contrabandear mercancía dentro del universo de Star Wars. El mismo estuvo en desarrollo por un año, desde el 2004 al 2005, fecha que sería cancelado. Sí, de nuevo volvemos a los juegos que se tenían planeado antes que su antecesor fuera cancelado, al igual que Half-Life Episodio 4, Star Wars Battlefront 4, al parecer sería una realidad, si no se hubiera cancelado el Battlefront 3 en el 2008, LOL. Al parecer el estudio que se encargaría de desarrollarlo no sería Pandemic, sino Free Radical Design. Del juego solo se conoce algunos bocetos, de algunos personajes que estarían en el mismo, y poco más, ya que el desarrollo del mismo comenzó antes que se cancelara el 3, y pues imagínate se canceló el tercero, automáticamente el supuesto cuarto. Bueno, creo que eso han sido todos los juegos de Star Wars cancelados. Si me faltó uno me lo puedes dejar ahí abajo en los comentarios. Por un momento pensé que este era el iceberg de la Guerra de las Galaxias, de lo extenso que se volvió este punto. Nivel 7. Cosmic Walker, iba a ser un juego de exploración espacial para la Nintendo Wii. Del mismo no se sabe nada, solo una imagen, y que el mismo apareció en un documento de información complementaria de Nintendo, para luego desaparecer, además de que también el sitio web de la desarrolladora dejaría de funcionar. Citizen Zero, también conocido como Identity Zero, fue un juego de rol multijugador futurista que estaba siendo desarrollado por Microforte, entre el 2000 y el 2004, para PC y Xbox. El proyecto permaneció en silencio y no se supo nada, hasta que en el 2007 en una entrevista de prensa, la desarrolladora afirmó haberlo cancelado para enfocarse en otro MMO, llamado Super Spy Online, que también sería cancelado. LOL, con estas cancelaciones para crear otro juego que sería igualmente cancelado. Urban Decay, sería un juego de acción cancelado que estaba siendo desarrollado por Andrew Spencer Studios, y que Psygnosis habría producido y publicado para PC. El juego iba a ser tipo elipsoide como Extática, pero en un momento del desarrollo se decidió suspender el proyecto, para darle más prioridad a Extática 2. Cuando terminó su desarrollo y volvieron a Urban Decay, decidieron cambiar el motor a uno poligonal, del cual no han surgido imágenes, y después de esto del juego no se supo nada más, hasta que por un correo enviado por Cloar
Bad Letter a Ken Doyle, en el que decía que el juego fue cancelado y decía el porqué de ello, fue debido a que el diseñador del mismo se había ido del estudio para trabajar en Disney, y por los constantes cambios en el proyecto que les hizo cambiar el rumbo constantemente, todo esto frustró al equipo tras el mismo, lo que hizo que el proyecto se hundiera. Urchin fue un juego que estaba siendo desarrollado por Rare, el mismo sería de aventura, fantasía y terror, que mezcla más única. En mayo del 2008 un artista que trabajó en el proyecto reveló arte conceptual del mismo, en la Nordic Game Conference, en donde al parecer tendríamos a una niña de protagonista. El proyecto sería cancelado en una etapa muy temprana, después que el equipo que lo estaba desarrollando lo dejara abandonado para centrarse en otros proyectos, como Perfect Dark y Conquer. Se tenía planeado para la Sega Genesis en el 96, un juego de X-Men, protagonizado por mujeres mutantes. El juego estaba siendo desarrollado por Clockwork Tortoise, quienes ya tenían experiencia creando juegos de superhéroes. El juego en este caso iba a ser de acción con desplazamiento lateral. En una entrevista a un empleado del estudio que lo estaba desarrollando, el mismo fue cancelado por diversos retrasos debido a problemas con el desarrollo, y que a finales del 96 el estudio Clockwork sería cerrado, ya que el tiempo de vida de la Sega Genesis había expirado, y Sega quería alejarse de los juegos de 16 bits. Este mismo empleado dijo tener una copia jugable del mismo, pero debido al deterioro, la misma no servía para nada. Se desconoce si otros empleados de Clockworks tengan alguna ROM del mismo para ser liberado en internet. Advent Shadow fue un juego que estaba siendo desarrollado para la PSP, iba a ser distribuido por Majesco. El mismo fue planeado como un spin-off de Advent Rising, otro juego de la distribuidora. En el juego encarnaríamos a una chica piloto llamada Marine Steel, que se ve envuelta en un enorme conflicto con seres de otro mundo que buscan el exterminio humano. En medio de este escenario apocalíptico nos encontraríamos con Gideon Uyet, el protagonista de Advent Rising, con el que uniríamos fuerzas para sobrevivir y salvar la humanidad de la extinción. Desafortunadamente, Advent Shadow fue cancelado silenciosamente en el 2006, tras varios problemas financieros de Majesco, y las malas ventas de Advent Rising. Y si hablamos de juegos cancelados por problemas financieros de Majesco, tenemos que hablar de Demonic, un juego que iba a ser de acción desarrollado por Terminal Reality, para la 360. En el juego seríamos un demonio llamado Volurat, que va a la Tierra en busca de venganza por los humanos que le han hecho alguna especie de daño, por lo que usa sus diversos poderes para cobrar venganza y matar y torturarlos. El juego sería mostrado en la E3 del 2005, para posteriormente ser cancelado un año después, junto al juego de Taxi Driver, de Martin Scorsese, por, como dije en un principio, problemas financieros del publisher. Antes de que Baldur's Gate 3 saliera en el 2023, se tenía planeado que el mismo saliera unos 22 años antes, en el 2002, con un lanzamiento cercano a los anteriores Baldur's Gate. El mismo llevaba por nombre Baldur's Gate 3, The Black Hound, desarrollado por Black Ash. Del mismo se esperaba que fuera como los anteriores Baldur's Gate, con un gameplay de vista isométrica tipo calabozos y dragones. Al final el juego sería cancelado un año después, tras que Black Ash perdiera los derechos del mismo, para después en el 2019 Larian Studio recuperara dichos derechos y desarrollara su propio Baldur's Gate 3, diferente al que esta gente tenía pensado hacer en un principio. Strelka Stories es un juego de acción y aventura cancelado que estaba planeado para PlayStation 3, siendo desarrollado por CyberConnect 2, los mismos de los Naruto Storms, como un nuevo capítulo de su serie Little Tail Bronx. El juego estaría situado en un mundo de fantasía flotante, con animales antropomórficos, habiendo sacado antes los juegos de Tail Concertoso Latorobo, Red the Hunter, y Little Tail Story, enfocados en el mismo universo. A pesar de ser una saga con unas ventas no muy buenas, la misma se ganó el cariño del público, debido a su jugabilidad y estilo artístico tan hermoso. El juego fue anunciado en el 2010, en el 15º aniversario de CyberConnect 2, pero los años pasaban, y del juego no se sabía nada, hasta que el público dio el proyecto por cancelado. La gente supone que fue cancelado debido a que el mismo no pudo encontrar un director, ya que CyberConnect por esos años estaba ocupado con juegos como la saga Storm de Naruto y Asura, proyectos que le quitaron prioridad a Strelka Stories.
Makai Wars fue un juego de rol de anime que estaba siendo desarrollado por Nippon Ichi para la PSP. El mismo tenía un lanzamiento previsto para algún punto del 2005, antes de ser suspendido, debido a una serie de conflictos internos. Unos años después el juego pasó a lanzarse para la PS3, y desde entonces no se supo nada más de él. Se dice que fue cancelado debido a los continuos retrasos, y a un desarrollo infernal, aunque la desarrolladora nunca dijo que fue cancelado. No esperen, resulta que sí se lanzó, pero en el 2018, pero para celulares, pero lo que no se sabe, es que si el juego que salió para móviles, es el mismo que se planeaba para PSP y PS3, pero igual el mismo se lanzó como un juego exclusivamente en línea, que cerraría tiempo después, por lo que no lo puedes jugar igual, lo que hace que esté en este iceberg de igual manera, de alguna forma u otra si fue cancelado. Sexo, drogas y rock and roll, iba a ser un ambicioso juego de aventuras point and click, que estuvo en desarrollo por Sensible Software para PC, desde 1994 a 1998, en el juego seríamos Nigel Staniford Smith, un aspirante a estrella de rock que tiene que tocar en conciertos y traficar con drogas para reunir el dinero, para pagarles a unos matones su deuda. Inicialmente, el proyecto fue aprobado por la Warner, y más tarde por GT Software, pero por diversos problemas técnicos y polémicos, el juego tuvo que ser cancelado al final. En pocas palabras, el juego era demasiado para su época. El desarrollador de Gekido, Naps Team, había anunciado una secuela del juego para la PSP llamado Gekido de Dark Angel. Del mismo salieron a la luz artes conceptuales y un tráiler, y desde esas imágenes y tráiler, del juego no se supo nada más, solo que la desarrolladora estaba buscando una publicadora que la ayudará a publicarlo una vez estuviera listo, pero al parecer al no encontrar una, el mismo fue cancelado. Toda esta información fue sacada de Wikipedia, que es lo único que se tiene. Kameo 2, fue un videojuego cancelado y secuela de Kameo, Elements of Power, para la Xbox 360 y desarrollado por Rare. Se presume que su cancelación se debió a las bajas ventas de su juego predecesor. En el 2015, por parte del 30 aniversario de Rare, sacarían un video hablando de varios de sus juegos a lo largo de toda su historia. En el mismo ellos hablan un poco del juego cancelado de Kameo, diciendo que en esta entrega a la protagonista ya había crecido y ya no es una niña, y que el juego iba a ser de mundo abierto. Fear Effect, Inferno, es un videojuego cancelado, que debía ser la tercera entrega de la serie Fear Effect. El juego se anunció para la PS2 en el 2001, cuyo lanzamiento estaba previsto para el 2003, en ese año no saldría, pero se anunció que fue cancelado. LOL, yo me imagino a la gente esperando el juego en el 2003, para que le den la noticia que fue cancelado. El mismo no se sabe por qué fue cancelado. Muchos especulan que el juego avanzaba demasiado lento, y otros que fue cancelado debido a no cumplir con los estándares de calidad que se le exigía. ¿Cuál tú crees que haya sido el motivo de su cancelación? Te estaré escuchando ahí abajo en mis huevos, digo en los comentarios. La mitad de la década de los 2000, fue una época muy loca en el mundo del gaming. La piratería con la PS2 estaba en su punto más álgido, y la PS3 se estaba llevando un batacazo por el precio, además de no poder chipearla. Pero venga que me desvío, si te dijera que la desarrolladora a cargo de crear los juegos de Sonic, Sonic Team, intentaron crear su propio shooter, ¿me creerías? Es como, no sé, como si Game Freak, la desarrolladora de los juegos de Pokémon, se les diera por crear un juego como Dementium. Para que me entiendas, este juego se llamó Fifth Phantom Saga. El juego en cuestión se presentó en el 2005, en el stand de Sony de la E3, se vieron más detalles del mismo en la Tokyo Game Show de más adelante. Lastimosamente el juego caería en una oscuridad y olvido infinito, jamás vería la luz y las razones de su cancelación son desconocidas. La última vez que se supo del mismo fue en la Tokyo Game Show del 2005, y de ahí ni rastro del mismo. Supongo que prefirieron seguir desarrollando más juegos de Sonic. Dead Funny X, fue un juego cancelado para Nintendo GameCube, que originalmente estaba previsto que saliera a la venta, en el verano del 2003, por Capcom. El juego nunca fue anunciado oficialmente y Capcom se negó a compartir información de este después de su cancelación. No se tiene mucha información del mismo, y lo poco que se tiene, es debido a algunas demostraciones técnicas, e imágenes promocionales.
Duke Nukem es una saga de la cual no podemos hablar de solamente de un juego cancelado, sino de varios, por lo que, al igual que con Silent Hill, Pokémon, Star Wars y COD, merece que hablemos de sus diversos juegos cancelados, empezando con Duke Nukem Proving Grounds, el cual se planeó como la secuela de Duke Nukem Critical Mass, para PSP y Nintendo DS, pero debido a diversos conflictos entre 3D Realms y Gearbox Software, el juego terminaría siendo cancelado. Duke Nukem, El Hombre del Valor, fue un juego que estuvo en desarrollo por más de 4 años antes de su cancelación en el 2003, tras esto 3D Realms daría un comunicado, diciendo que la razón de su cancelación fue la falta de progreso del mismo, debido a las dificultades que tenían los desarrolladores para desarrollar para la PS2, posteriormente a esto saldrían diversas imágenes del desarrollo del mismo. Duke Nukem, Mass Destruction, iba a ser un juego de rol de acción que estaba siendo desarrollado por Interceptor Entertainment, el cual estuvo en desarrollo por el 2014, pero el mismo no pudo avanzar debido a una disputa legal que comenzó Gearbox, debido a que los mismos presentaron una demanda por los derechos del desarrollo de los juegos de la franquicia, o sea pasó algo así como lo de Marvel y Sony con Spider-Man. Duke Nukem, Endangered Species, es un videojuego de disparos en primera persona y de caza, en el que teníamos que cazar diversas especies algo exóticas. Lolundino, el juego sería cancelado, pero la desarrolladora reutilizó bastante material del mismo para un juego llamado Vivisector, Beast Within. Posteriormente después en el 2022, se compartiría en internet una versión jugable del mismo, la cual la puedes encontrar y descargar con facilidad. Duke Nukem Trilogy, fue una trilogía pensada por Apogeo Software, anunciada en el 2008, antes de ser cancelada debido al lanzamiento de Duke Nukem Critical Mass, en la DS, del mismo no se supo mucho antes de su cancelación, solo obtuvimos un pequeño tráiler gameplay mostrando por un breve tiempo la jugabilidad del juego. Duke Nukem Forever, fue un juego de plataformas abandonado, el juego se planeó para inspirarse en Duke Nukem 1 y Duke Nukem 2, pero conservando la interactividad y el carácter que hicieron popular a la serie en Duke Nukem 3D. En diciembre del 2022 un anónimo en 4chan publicaría un archivo RAR, con una versión jugable del mismo. El desarrollo del juego fue abandonado para dar más prioridad a la secuela del Duke Nukem 3D. Duke Nukem 3D Reload, sería un remake del juego de Duke Nukem 3D, para la octava generación de videoconsolas. El juego fue anunciado por primera vez en los foros de Gearbox en el 2010, el proyecto estaba siendo llevado a cabo por fanáticos, pero la recepción que tuvo Duke Nukem Forever, hizo que Gearbox se pusiera más quisquillosa con estos proyectos hechos por fans, suspendieron a Duke Nukem 3D Reload, y le negaron la autorización legal a las personas tras el proyecto, para lanzar el juego oficialmente, lo que lo llevó a su cancelación a pesar de estar casi acabado. Posterior a esto en el 2012, se filtraría una versión jugable del mismo, pero sería rápidamente retirada de internet, para que 10 años después, el mismo usuario de Reddit que hablé anteriormente, posteara un link de descarga con una versión jugable del juego. Duke Begins, fue un proyecto de Gearbox Software para un nuevo juego de Duke Nukem, el desarrollo comenzó a fines del 2007 y se detuvo a principios del 2009, el juego nunca fue anunciado, pero en el 2019 y en el 2021, se filtraron 2 trailers del mismo revelados por un desarrollador quien trabajó en el proyecto. Del juego no se sabe mucho, más allá de lo que te puede decir el nombre del mismo, indicando que explorarían los inicios de la saga, o un reinicio de la misma. Muchos especulan que el juego podría haberse reiniciado después del lanzamiento de Duke Nukem Forever en 2011, y posteriormente cancelado como resultado de la demanda de Duke Nukem Mass Destruction, a principios del 2014. Nivel 8. Catacombs, es un FPS cancelado que estaba siendo desarrollado por Cavia para Square Enix en el 2010, para la 7ª generación de consolas. El juego nunca fue anunciado oficialmente y el mismo sería archivado en el 2011, pero en el 2012 Siliconera filtró algunas capturas de pantalla e información al respecto del mismo. Al parecer, por lo poco que se filtró, el mismo sería un shooter RPG de mazmorras generadas aleatoriamente, donde podríamos hasta usar magia. En el mismo tendríamos a 4 personajes con historias diferentes para elegir, y supongo que también habilidades. Del juego no se tiene nada más de información, más allá de las imágenes que les he mostrado, aunque en el 2012, hubieron personas que afirmaron jugar una demo jugable del mismo.
Castlevania, Resurrección, fue un juego cancelado en marzo del 2000, el mismo sería el 17º juego de la saga, la historia del juego se centraba en Sonia Belmont, y Victor Belmont, cazadores de vampiros, la historia estaría ubicada en 1666, justo antes de la aventura de Simon Belmont en el videojuego original de Castlevania, el director del mismo, Gregor Dujan, atribuye la cancelación del mismo a muchos factores, como el fracaso de la Dreamcast, y el desacuerdo que había en las divisiones americanas y japonesas de Konami, en el desarrollo del juego. Cream the Wea, es un juego de plataformas y aventuras para adultos, similar a Conker, con un estilo cartoon de los años 20, el mismo sería un juego para PS2 y Xbox, en el que tenías que crear caos en el entorno, haciendo destrozos y robando para poder avanzar en el juego. Al parecer el juego sería cancelado debido a que la idea del mismo no llegó a despegar en el estudio, o sea que no llegó a encantar. En el 2017 un desarrollador del mismo compartió un prototipo jugable. Esta no es una historia de éxito, es una historia de fracaso, y es importante contarla, porque es de la que más se aprende, así lo contó el director de Feitan 45, en una entrevista. El juego en cuestión giraba en torno a la historia de Bonnie y Clyde, dos famosos criminales de a principios del siglo XX, el juego sería de acción en tercera persona con cooperativo en línea similar a Is Take Two, aparentemente el concepto del juego encantó, pero ninguna publicadora quiso financiar el proyecto, ya que no les gustaba un juego donde encarnaríamos a criminales que se la pasan matando policías y civiles, siendo eso gran parte del gameplay del juego, por lo que el juego fue cambiado a uno más fantasioso, para hacerlo más agradable por así decirlo, a ver si alguien mordía el anzuelo de financiarlo. Habían hasta hecho una demo jugable de 10 minutos, solo para que fuera nuevamente rechazado bajo la excusa de que los juegos del salvaje oeste no venden, ya que esa era la ambientación que tendría el mismo. El juego no pudo encontrar una publicadora que lo financiara puesto que el estudio no tenía los recursos monetarios como para financiar un juego así, debido a los servidores en línea que requería el juego para funcionar. Tras varios rechazos y proyectos fallidos, la pequeña desarrolladora se declaró en bancarrota al final de los 2000. Project Connecticut, conocido mejor como Alien RPG, iba a ser un juego de rol desarrollado por Obsidian, con una jugabilidad similar a KOTOR y a Neverwinter. La historia se hubiera desarrollado en un planeta llamado Caldera, en donde encarnaríamos a un superviviente de una invasión de xenomorfos en una colonia del mismo. El juego sería cancelado por Sega para centrar recursos en el juego de Creative Assembly, o sea Alien Insolation, a pesar de que Alien RPG estaba casi terminado. Capcom Fighting All Star iba a ser un juego de lucha en 3D planeado para la PS2, desarrollado obviamente por Capcom. El juego originalmente iba a ser en 2D planeado como un Capcom vs CNK 2, Mark of the Millennium 2001, pero debido a los problemas con CNK, el juego tuvo que ser reconstruido. Capcom antes de lanzar el juego haría una beta de prueba del mismo para ver el feedback de los jugadores en el 2003, pero tras recibir comentarios bastante negativos del mismo, decidieron cancelar el juego antes que escuchar las quejas y mejorar el juego en cuestión. OneFour sería el único juego cancelado de From Software que se tiene hasta la fecha. El mismo sería un juego de rol para la PS2, no se tiene mucha información del juego, solo lo que se mostró en una revista de la época de la cual se tiene imagen. Obscure, Dark Aura sería un juego spin-off de la saga, desarrollado para PSP y Nintendo DS con un lanzamiento previsto para el 2010, de lo que trataría no se sabe con certeza. Algunas fuentes dicen que el juego se ambientaría unos meses después de Obscure 2, y otras dicen que el juego indagaría en la hermandad del juego, con un elenco totalmente nuevo. Las razones de su cancelación se desconocen, así como también hay muy poca información del juego, y la que hay, no se sabe si es verídica. Sonará meme, pero es la real. Miren, poco después de que concluyera la primera temporada de la serie de televisión Héroes, en mayo del 2007, Ubisoft se contactó con la productora de la serie para crear un juego basado en la misma, a lo cual ellos aceptaron. La trama abarcaría la primera temporada de la serie, con algunos cambios y personajes nuevos, con un lanzamiento planeado para la 360, la PS3 y Nintendo Wii. Todo pareciera que iba bien el primer mes de desarrollo, porque después de este se tomó la abrupta decisión de cancelar el proyecto, tras que el estudio dijera no tener tantos recursos para desarrollar tantas versiones de un mismo juego para plataformas distintas.
Type X Spiral Nightmares fue un juego que estaba siendo desarrollado por Nextech, los mismos que hicieron Resident Evil Code Veronica. Del mismo no se sabe mucho, solo que sería un juego survival de horror para la Dreamcast, en el que en vez de zombies, pelearíamos con una especie de bichos mutantes. El juego fue mostrado en una revista desconocida que después fue escaneada y subida en internet, y no se tuvo nada más del mismo, desapareciendo de la faz de la Tierra, y la desarrolladora Nextech, cerrada en el 2016, las razones de su posible cancelación son un misterio, así como también es un misterio saber si hay más material del mismo, más allá de las únicas imágenes e información que se tiene por la revista en el que fue descubierto. Saints Row: Undercover, originalmente titulado Saints Row: The Fall, sería un videojuego de acción-aventura de mundo abierto. El mismo estaba siendo desarrollado por Mass Media Games y Savage Entertainment, siendo un exclusivo de la PSP, para ser cancelado en el 2009. Lo curioso acá es que en el 2016, la desarrolladora Volition liberó una demo jugable del mismo en versión ISO, que posteriormente sería subida por la página UNC en 64, por lo que puedes jugar una especie de demo del mismo con un emulador. Y esperen que aún no hemos terminado con Saints Row, tenemos que hablar también de otros dos juegos que han sido cancelados de la saga, de los cuales me enteré mientras investigaba el caso de Saints Row Undercover. En este caso, Saints Row: Money Shot fue un spin-off planeado para Nintendo 3DS, del mismo se esperaba que fuera un juego muy único y ambicioso hasta que fue cancelado en el 2011. Saints Row: The Cooler sería un juego que estaba siendo desarrollado por Heavy Iron, siendo un juego distinto a lo habitual, ya que el mismo sería un juego de peleas en donde usaríamos patadas y combos para defendernos en vez de armas, además de abandonar el mundo abierto para convertirse en un juego más lineal con diferentes actividades para realizar. El juego estaba previsto a lanzarse en el 2011, y estaba un 60% terminado, antes que THQ interviniera abruptamente en el mismo y lo decidiera cancelar sin razón alguna. Del juego no se supo nada, ya que el mismo tenía un estricto acuerdo de confidencialidad, lo que hizo que no fuera anunciado y ni los medios supieran de este, antes de ser revelado cuando fue cancelado. En este nivel están los juegos que iba descubriendo mientras iba investigando sobre los juegos principales del iceberg. No los quise dejar por fuera del video, ya que los mismos merecen aparecer acá, pero no duremos mucho, que mi pobre laptop va a reventar, renderizando a este monstruo. Dragon King es un juego de aventuras de acción y fantasía, que Trilunar estaba desarrollando para PS2 y Xbox por allá del 2002, sin embargo el juego fue cancelado rápidamente poco después de su anuncio en agosto del 2002, el mismo anuncio se dio en el desaparecido sitio web de Trilunar. El 20 de julio de 2005, la desarrolladora Tecmo dio a conocer una lista de sus próximos juegos, entre ellos se encontraba un título llamado Bastard, un MMORPG basado en el manga Bastard, de Kazushi Hagiwara, no el de Furros. El juego sería exclusivo de PS y del mercado asiático, más que los años pasaban y del juego no se sabía nada, hasta que lo dieron por cancelado, a pesar que cada cierto tiempo salía a algún sitio web a decir que el juego seguía en desarrollo, y liberando información del mismo. Si no les dolió que Titanfall 3 fuera cancelado para dar a luz a lo que ahora es Apex Legends, pues prepárense para saber de otro juego de Titanfall recientemente cancelado cuyo título era Titanfall Legends, del cual se sabe gracias a un reportero de Bloomberg quien informó del mismo. Se trataba de una campaña de un jugador dentro del juego de Apex Legends. Según el informe, en el juego veríamos al querido robot BT, junto a varias leyendas de Apex. Las razones de su cancelación se desconocen, pero se cree que fue cancelado debido al fracaso de Apex Legends Mobile. Imagínate tener la experiencia completa Battlefield en tu celular, pues de eso iba a tratar Battlefield Mobile, adaptando el último Battlefield a dispositivos móviles, pero, de nuevo, debido al fracaso de Apex Mobile, EA decidió mejor cancelarlo y concentrar sus esfuerzos y desarrollo en sus juegos para PC y consola. En un principio se tenía planeado una secuela del mítico juego Blur, de la 360, la producción del mismo había empezado poco después de que el primer juego se lanzara, pero la misma no duraría mucho, debido a que EA decidió cerrar el estudio, cancelando el juego. Posteriormente después en el 2019, un usuario descubrió un prototipo del juego en una vieja Xbox 360, que había adquirido.
Al igual que con Blur, el famoso GTA de los Simpson iba a tener una secuela que se comenzó a desarrollar justo poco después de que el primer juego saliera. La única razón que se tiene de su cancelación, y en general la poca información que se sabe del mismo, es que debido a que la desarrolladora Vivendi Games no decidió renovar su licencia, lo que le impidió seguir desarrollando más juegos de los Simpson, por lo que el título sería cancelado, y lo más probable es que el juego de Hydran 2 no haya pasado de la etapa de bocetado, o incluso de propuesta. The Amazing Eternals es un videojuego de disparos en primera persona, multijugador en línea y basado en equipos. Digital Extreme lo anunció públicamente y comenzó con una alfa cerrada en el 2017, pero el desarrollo del mismo sería pausado poco después, debido a la decisión de la desarrolladora en enfocarse más en su otro juego, Warframe. Muchos también atribuyen a la cancelación del mismo al poco interés que se le vio al público que probó la beta, y el fracaso de Lawbreakers. The Lost fue un juego de acción, aventuras y terror de supervivencia, desarrollado en conjunto por Irrational Games y Flash. El juego estaba planeado para lanzarse en el 2002 para las consolas de entonces, pero varios problemas en el desarrollo del mismo lo llevaron a la cancelación. Esto es curioso, verán, a principios de los 2000, Electronic Arts había anunciado el juego de Aliens, Colonial Marines, pero no era el juego que terminamos viendo en el 2013, sino uno que no guardaba ninguna especie de conexión con ese juego más allá del nombre. Originalmente planeado para la PS2, el juego fue cancelado en el 2002 debido a supuestamente problemas técnicos, a pesar de que EA no dijo las razones claras de su cancelación. El juego de la muerte fue un juego de horror y supervivencia para la Xbox original, y el juego estaba siendo desarrollado por un pequeño estudio alemán en el 2001. El juego estaba notablemente inspirado en otro llamado Shadow Man, que había salido 2 años antes. Lastimosamente el juego nunca pudo encontrar un editor que lo financiara, tal vez debido a ser un juego muy grotesco para su tiempo. La cancelación de este juego también llevaría a su estudio a cerrar, que si te interesa se llamaba Burns Entertainment Software, que fue disuelto poco tiempo después. Proyecto Titan fue un ambicioso MMORPG que estaba desarrollando Blizzard. Los rumores y especulaciones comenzaron en el 2007 con muy poca información al respecto, solo que el juego no trataba de ninguna de las 3 franquicias grandes que tenía Blizzard en ese momento. El juego fue cancelado internamente en el 2013, a pesar de que se había dicho anteriormente que el juego sería retrasado debido a un cambio de director, para ser oficialmente cancelado en septiembre del 2014. Algunos archivos del desarrollo del mismo serían reutilizados posteriormente después para el desarrollo de Overwatch. Digital Extreme es una desarrolladora de videojuegos canadiense fundada en 1993, más conocido por crear Warframe, Dark Sector, The Darkness 2, alrededor del 2012. Esta misma estaba trabajando junto a Square Enix para crear un juego en un mundo de vampiros. Estaba planeado para PC, Xbox y PS3, más que lastimosamente el proyecto nunca fue ni completado ni terminado, y lo poco que se supo del mismo fueron algunos artes conceptuales filtrados que salieron tiempo después. Piratas del Caribe, Armada of the Damned, sería un juego ambientado como unos 10 años antes de la película del Perla Negra. El juego estaba siendo desarrollado por Propaganda Games, quien tenía un proyecto bastante ambicioso entre manos al intentar crear un juego de mundo abierto que le rindiera tributo a las películas. El juego fue cancelado un año después de su anuncio en el 2010, debido a una reestructuración en el estudio que redujo drásticamente el personal del mismo. Severity fue un juego shooter competitivo que estaba siendo desarrollado por Escalation Studios, ahora llamado Bethesda Dallas Studios. Del mismo no se supo casi nada antes de su cancelación, solo que estuvo en desarrollo por el 2007, y que estaba planeado para la 360 y la PS3. Esto es bastante reciente. Últimamente se dio a conocer una noticia de un juego multijugador Battle Royale de la saga Sniper Elite cancelado. El proyecto fue llamado Proyecto Archipiélago. Cuentan los insiders del juego que la razón de su cancelación fue debido a fracasos recientes como el de Concord, que haría que la que lo estaba financiando, Tencent, se pusiera más quisquillosa con estos proyectos, deteniendo el desarrollo del mismo.
Proyecto Nomad fue un juego AAA de los Power Rangers, en un universo alterno al de Mighty Morphin Power Rangers, que no se llegó a concretar. Según un jefe de operaciones dentro de la franquicia, el juego sería de rol de acción en un mundo abierto, con una historia más oscura en comparación a Mighty Morphin, pero debido a problemas financieros, debido a que Saban Brands al mismo tiempo que estaba planeando este juego, estaba desarrollando la película del 2017, lo que hizo que todos sus recursos se centraran en la película. Muchos creen que el proyecto no fue cancelado y que el mismo se terminaría convirtiendo en el juego de Power Rangers, Legacy Wars. Parabellum es un juego de disparos en primera persona multijugador gratuito, desarrollado entre 2005 y 2010, por Acony Games, y publicado por Kados Network. El juego en cuestión estaba ambientado en el 2018, en donde dos facciones luchaban entre ellos en mapas inspirados en distritos de Nueva York. El juego fue anunciado por primera vez en la Games Convention del 2006, el juego permaneció en las sombras hasta que en el 2009 saldría una beta cerrada del mismo, para poco después el proyecto fuera cancelado debido a la desaceleración del proyecto por razones desconocidas, aunque poco después de la cancelación del mismo la desarrolladora lanzaría otro juego llamado Bullet Run, el cual fue masacrado a críticas, y un completo fracaso. Eden es un juego de terror psicológico cancelado que Centropa Games estaba desarrollando por allá del 2010, el mismo juego estaría vinculado a la película Anticristo. Lastimosamente el juego cerraría junto a su estudio en el 2010, debido a problemas económicos. Edengrad fue un juego financiado por Kickstarter, anunciado por primera vez en el 2016 para un año después lanzarse en acceso anticipado en Steam, para que después dejara de existir debido a una enorme reestructuración que sufrió el estudio que lo estaba desarrollando, y cambios en muchos de sus proyectos y visiones. Cult County es un juego de terror psicológico cancelado que estaba siendo desarrollado por Renegade Kid para la Nintendo 3DS por el 2013. Los planes originales del juego era salir en la consola portátil de Nintendo, pero después el desarrollo tomó un giro al querer crear algo más grande para PC, PS4 y Nintendo Wii U y Xbox One. El juego sería una especie de The Walking Dead, ligado con Silent Hill, con cortos de episodios de terror en primera persona. Lastimosamente el juego iba a ser financiado por Kickstarter, ya que el estudio no tenía dinero debido a que sus juegos anteriores no habían vendido bien, lo que hizo que el proyecto fuera cancelado tras solo recaudar $50,000 de los 600 que tenían planeado para el desarrollo. Lo de este juego fue una pena, ya que fue el último proyecto de la desarrolladora en intentar llevar a cabo, sabiendo los dos grandes juegos que habían creado anteriormente. Este juego tenía un potencial enorme como juego de horror. Una F en el chat, tanto por el jueguito como por la desarrolladora, que de entre todas las cancelaciones de juegos de terror esta es la que más me dolió leer. Cerraremos el iceberg con algunos juegos de anime que han sido cancelados. Shingeki no Kyojin, Team Battle, sería un juego para celular el cual adaptaría las batallas vistas en el anime en una pantalla táctil. Naruto Clash of Ninja, Nintendo DS, fue un port propuesto de la serie Clash of Ninja de la GameCube y la Wii, para la portátil de Nintendo. Evangelion Absolute Terror, fue un juego que se planeaba sería un MMORPG de EVA, el cual generó mucha expectativa en su momento, pero del cual se tiene muy poca información y las razones del por qué no fue realizado son un misterio. De haber conocido este punto antes, lo habría metido en mi iceberg de EVA. Dragon Ball Online sería un multijugador masivo en línea, estilo MMO, que la gente pudo probar por un breve periodo de tiempo en el 2013, antes de ser completamente cancelado. Por los 90 THQ estuvo trabajando en un juego de Akira que no vería la luz para la Super Nintendo. Lastimosamente el juego sería cancelado por las exigencias de calidad que THQ exigía en el proyecto. Bueno, ya hemos llegado al final de este viaje, por ahora, por lo menos, ya que al ser en serio que un tema tan exageradamente extenso, da para mucho más que un iceberg de 2 horas, ya que constantemente se descubren y se descubrirán más juegos cancelados, pero para que este video no sea el primero en YouTube con una duración infinita, dejemos esto hasta acá. Más que si veo que el video le va bien, prometo que más adelante sacaré mini vídeos tipo 15 juegos cancelados de los 2000, 7 nuevos juegos cancelados en el 2024, por ejemplo. Espero que valoren el esfuerzo que me llevo a hacer este video, suscribiéndote al canal y compartiendo el video con tus amigos, y dándole like. De mi parte eso ha sido todo por mí por ahora. Por aquí estuvo Black Knight, y recen porque Beyond and Evil 2 no sea cancelado.